Bueno, yo creo que mucha gente ya la conoce, ¿no? Estáis acostumbradas a esto. Nada, bienvenidos y bienvenidas esta tarde a esta conferencia. ¿Me oyes? A esta conferencia, presentación de libros de Sara Ruballo, como, bueno, casi todos yo creo que la conocéis, es una historiadora del arte y divulgadora, no, docente cultural. Yo creo que estamos hablando un poco de... Sí, y nada, ¿qué voy a decir de ella? Pues que aparte, bueno, de amiga, de ser maravilloso y todo lo que queráis, porque yo creo que ya la conocéis en redes, está haciendo una labor brutal a la hora de reescribir la historia. Doy fe del sacrificio que esto está costando, es decir, yo la he visto escribiendo los libros en verano y con muchísima dedicación, y yo creo que es... Somos amigas de playa. Sí, porque estás ahí en la playa, pero ella de repente desaparece porque se mete en el mundo de la historia, ¿no? Y de intentar poner las cosas en su sitio. Que nada, simplemente te voy a dar un paso porque me voy a poner así un poco moñas. Y nada, que muchas gracias y que para mí de verdad que es un gustazo que estés aquí. Así que nada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Doy fe que le ha costado porque además me ha dicho, bueno, voy a improvisar algo, pero estaba tan nerviosa que ha proyectado como para adentro. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Alicante por invitarme. Muchísimas gracias a Maribel siempre por liarme y yo dejarme liar por ella. O sea que no es la primera. Ni va a ser la última, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que muchos ya me conocéis porque me saludáis con mucho cariño y esto es porque ya nos hemos visto y hemos estado juntos y juntas en persona en otros momentos. Y bueno, una vez más, la verdad es que parece increíble que estos libros se estén dando para tanto, ¿no? Estamos alargando las presentaciones una y otra vez y esto es porque quizá una que es un poquito ambiciosa se propuso crear una herramienta que le hacía falta, porque a mí me hacía falta y de hecho los libros de pintoras me hacían falta a mí y luego el de Te gusta el arte pues ha sido un poco consecuencia de, o bueno, más bien Pintoras era una herramienta que necesitaba para construir como consecuencia un libro completo como es Te gusta el arte, que ya sabéis que es un manual de historia del arte paritario y demás. Bueno, la cuestión es que yo era muy ambiciosa, era un proyecto muy ambicioso el reescribir la historia con las piezas que faltaban, pero primero había que buscar esas piezas y sabía que iba a ser un trabajo muy largo, que iba a llevar mucho tiempo, pero que solamente iba a interesar a 4 frikis como yo, pero veo que somos unos cuantos más, así que nada, muchas gracias por dejaros llevar y embaucar por este viaje. Como sabéis, Pintoras es un proyecto que sigue todavía en construcción, así que sí, queda todavía el siglo XIX por redescubrir. El otro día hablé con Ana que se había matriculado en Historia del Arte a distancia y me ha dicho, lo voy a dejar, Sara, porque a mí no me interesa tanto como investigar pintoras, así que voy a continuar el 19. Y yo, pues muy bien, Ana, que tenemos que publicar, así que sigue investigando, amiga. Así que sí, el siglo XIX está ya en marcha y, por supuesto, también se piden, por el clamor público y también un poco por mi propia necesidad, un libro de escultoras y, como no puede ser de otra manera estando aquí, un libro de arquitectas. Así que, bueno, poco a poco, es un trabajo largo, es un trabajo lento, tedioso, pero aún así son proyectos que van a salir a la luz, ¿vale? Después, yo necesitaba, o sea, Pintoras, de hecho, en el prólogo, la primera frase del prólogo del Verde, que es el volumen 1, que ya sabéis que es el volumen que va desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVII incluido, empieza con... Esto no es un fin en sí mismo, es un paso previo para conseguir una historia del arte completa, que luego fue el libro que pude hacer después, ¿no? Que es ese manual que va por la 10ª edición. Hola, sin ser yo Pérez Reverte, ¿sabes? Es un pedazo de orgullo a la vez que sorpresa que haya tenido tantísima acogida este libro de historia del arte, un manual así como al uso, escrito con un lenguaje fácil para todo el mundo, con paralelismos tan graciosos como que el neoclasicismo es como un calabacín, porque le gusta a todo el mundo porque es insípido. Bueno, así que ya veis por dónde va la línea. Pero bueno, es un libro que se ha viralizado en institutos y que ha ayudado mucho como herramienta porque pretendía ser un Gombrich pues un poco pues más así como para todo el mundo. Y en efecto está cumpliendo de momento esta función. Y para sorpresa estoy escribiendo otra parte de ese libro, ¿vale? Así que bueno, van 2 libros en camino. Es de ahí mi retiro espiritual, que me veis poquito en redes últimamente, es por eso, porque estoy en modo en cueva, ¿vale? Estoy en modo escritora y estoy en modo así, que salgo poco. Solo salgo si me lo piden mis amigas.
Así que darle las gracias a Maribel porque ha sido la que me ha embaucado para que llegue hasta aquí, porque de verdad que es algo poco, ¿vale? Así que bueno, dicho esto voy a empezar. Bueno, os he traído una pequeña presentación en la que por supuesto vamos a ver varios casos de historias de mujeres, de pintoras que nos vamos a encontrar en el libro. Los dos libros son una fantasía, yo por qué lo voy a negar. O sea, son dos libros súper guays, yo los uso muchísimo como herramienta. Sabéis que doy clase de Historia del Arte presencial a los jubilados en mi pueblo, soy feliz con eso. Gracias. Y utilizo muchísimo como herramienta el propio libro que he construido, ¿no? Porque me apetece que vean más allá de los pintores de siempre y pues que vean a las pintoras que les faltaron, ¿no? Entonces tiro mucho de la herramienta de pintoras, siempre los tengo en la mesa o en la librería y tiro de ellos constantemente porque eso los construí por eso, porque hacían falta, porque no existían. Y la construcción de estos libros fue una auténtica aventura, o sea, fue una cosa increíble. De hecho, puedo presentar el libro o bien con todas las cosas interesantes que hay dentro o bien contando todas las anécdotas que nos pasaron buscando a estas tías, porque fue de verdad una cosa apoteósica. Voy a hacer un poco mix porque veáis que son dos libros apasionantes. Y no quiere decir que luego el de Te gusta el arte no es la pera, el de Te gusta el arte es la conclusión, ¿no? Es como el postre, o sea, que comprarlos todos, quiero decir. Y a mí estos dos libros, por ejemplo, Pintoras 1 y 2, me gusta mucho que la gente los compre y los tenga o bien en la mesilla o en el baño, para que se lean una biografía al día, ¿vale? Y entonces eso, cuando un día se te haga bola, tú te lees la biografía de estas tías y digas, joder, si esta tía pudo, yo voy a poder, ¿vale? O si Sara pudo sacar todo esto, yo también puedo con mi día a día normal. Bueno, una de las preguntas fundamentales es por qué no ha habido grandes mujeres artistas, ¿no? Yo creo que es un poco la pregunta que me hice yo cuando abrí el canal de YouTube y decidí, no sé, un día hacer un vídeo por cada mujer artista que me encontrase. Cuando, oh sorpresa, no paraban de salir. Entonces, hacer un vídeo de 20 minutos en YouTube bien hecho son más de 40 horas de trabajo no remuneradas. Entonces, claro, pues había un momento en que yo no podía sostener eso, ¿no? Así que se me ocurrió la fantástica idea de pasarlo a un libro y Ana fue la única que se quedó conmigo haciéndolo, porque todas las demás se rindieron a la semana. Así que, bueno, Ana y yo nos propusimos sacarlas bajo esta premisa, ¿no? De dónde están las mujeres, porque yo he hecho una carrera, una licenciatura de Historia del Arte en dos facultades distintas, en Granada y en Madrid, en la Complutense, y yo no vi mujeres ni una sola, hasta el siglo XX. O sea, es fuerte. Y en el siglo XX de repente tuve una profesora, como es Estrella de Diego, famosísima, a la par que maravillosa, que de repente me hablaba de cientos de ellas. Y entonces para mí esa primera clase fue lo primero como si me hubiese pasado por encima un huracán, porque esa mujer es arrolladora. Y segundo, me sentí totalmente ignorante. Y eso que la conocí ya en quinto de carrera, o sea que se te caen todos los palos del sombrajo. Y después dije, llegué a mi casa con la pregunta de, o sea que en el 1900 de repente hay cientos de mujeres y en 1880, en 1899 no había ninguna. ¿Sabes? Como que no me encajaba que todos los años previos a la contemporaneidad no hubiésemos visto nunca ninguna y, sin embargo, de repente, a Estrella de Diego vino con un aluvión de cientos de ellas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me picó la curiosidad de empezar a buscarlas. Así que, bueno, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Esta no es una pregunta que me hice yo ese día, ni tampoco haciendo vídeos para YouTube. Ya se la había hecho antes otra persona que vamos a conocer en un rato. Venga, de aquí, juego, para que esto no sea una chapa de clase. Vamos, algún nombrecillo. ¿Conocéis alguno de estos? Si podéis, esta luz... Oh, bueno, lo necesitas para grabarme, ¿no? Entiendo. Es el foco este. ¿Sí? ¿Te apañas? Es que la historia del arte se da en penumbra, es súper íntima. Sí, claro, en clase tengo que apagar las luces y los jubilados doy fe que se duermen. La Conchi se me duerme siempre porque viene después de yoga. Es que todo mal. Aldo Silver, mi Silver. Así os va bien a que se luce más, ¿no? Así a la cámara la matas. ¿Sí? Bueno, es una jefa. Bueno, ¿algún nombre? Venga, sin miedo. ¿Os paso el micro? No hace falta, ¿no? ¿Quién? Durero. Bien. Dalí, el Greco. Van Gogh. Goya. ¿Quién has dicho tú por aquí? Tiziano, muy bien. Goya. El guapo que se sujeta a la frente es Courbet, que es muy guapo él. Este Rafael que decía que le llamaban el divino por guapo. Yo discrepo, ¿eh? Este de aquí, ¿eh? Se supone que Rafael es el guapo. Yo no sé, bueno. Bueno, no está mal. Hemos hecho un pleno casi, ¿no? Yo creo que sí.
El fulano que está entre Durero y Vicente, ese es Munch, es Eduardo. Ese es Eduardo. Fumeque, porque vaya vida maja. Sí, lo pasó mal, ¿eh? Y falta el desterrado. Hay dos desterrados, dos cancelados, que son Pablo y Paul. Bueno, son dos Pablos, de hecho, Paul Gauguin y Paul Picasso, ¿no? Ahí les tenemos. Pues bueno, pero bueno, en general, pleno, ¿no? Bastante bien, bastante bien. Ok, bien. Vamos a ver qué nos depara la siguiente slide. La culpa de que conozcamos a todos esos nombres y que nos suenen hasta sus caras, ¿vale? Y eso que llevan tiesos ya un tiempo, es por estos libros. Tú metes Historia del Arte, ¿vale? El libro de Historia del Arte y te sale esto. Ahora a lo mejor con suerte sale también el rosa. El rosa ya sabéis de quién es, pues si las moscas. Mi editor no tuvo dudas del color de la tapa. Yo dije, no seas tan básico. Y me dijo, sí, que esto vende. Es todo marketing, yo no elijo nada, que lo sepáis. Yo soy una media marioneta. Solo creo y ellos manipulan. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Estos son los libros básicos. ¿Alguien ha hecho Historia del Arte en algún instituto, cole, universidad? Sí, ¿no? Ahí está tu libro de COU, fíjate. Los vuestros, ¿no? Están vuestros libros, basiquísimos. El Vicen Vives, el Alianza, ¿no? Pues ya está, están todos el Baidón, están todos. Hice así como una búsqueda breve, ¿eh? No me come mucho la cabeza. Es muy guay porque, bueno, pues en las portadas, por lo general, todas las obras que salen son de ellos, una vez más, ¿vale? Ahí hay una criba otra vez, ¿no? Magritte, no sé qué, Rafael, que es la Galatea, David, Da Vinci, bla, 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 ¿no? Lo de siempre. ¿Qué pasa si hacemos...? Ah, claro, la culpa de todo esto, a mí me encanta encontrar culpables. Yo nunca tengo la culpa, eso es lo fácil. ¿Sabes? Lo fácil es siempre echar la culpa a los demás. En mi casa yo nunca tengo la culpa, la tienen mis hijos o mi marido o el perro. Aquí en este caso a mí me ha encantado echarle la culpa siempre a nuestro amigo Gombrich. El Gombrich, para quien no lo sepa, es el libro de historia del arte para los historiadores del arte. Es el vademecum de los médicos, pues igual, pero para historiadores del arte. 7 millones de copias, ¿eh? Ojo, el royalty es un pavo por libro. Eso los pobres. Este que ya está consagrado, pues serán algunos más. Imaginar, ¿vale? Lo que está cobrando su herencia, porque claro, él ya está con sus colegas del libro. Bueno, el Gombrich lo tiene todo el mundo y se llama así, el Gombrich. No se llama Historia del Arte, se llama el Gombrich. O sea, algún día se estudiará el Ruballo. ¡Ay, qué emoción! Imaginar ese momento. Bueno, Gombrich fue un hombre que la verdad es que hizo un trabajo inconmensurable. Ya teníamos varios historiadores del arte en nuestra historia, ¿no? Desde nuestro querido, por ejemplo, Giorgio Vasari, ¿no? Que es uno así como que era fan de todos sus compañeros de pintura del Renacimiento y como pintaba un poco menos que... Claro, es que competir con Rafael, con las Tortugas Ninja, pues evidentemente mala época para destacar. ¿Sabes? Entonces dijo, bueno, pues como soy tan fan, voy a escribir un libro sobre ellos, ¿sabes? Entonces escribió las famosas vidas de los mejores arquitectos, escultores y pintores de Renacimiento. Previamente habíamos tenido algún historiador más que se dedicase a la historia del arte, pero bueno, sobre todo Gombrich, tenemos a Vasari y después tuvimos un poco más tarde, en el siglo XVIII, tuvimos a nuestro amigo Juan Joaquín, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Qué bien, Winkelmann, gracias. Nuestro amigo Winkelmann, que también escribió una historia del arte. Lo que hizo importante Gombrich fue realmente reunir toda la historia del arte desde los tiempos pretéritos hasta su contemporaneidad, vamos, hasta los años 50 del siglo XX, y explicarlo de una manera fácil y cómoda, ¿no? Sí, pues como de barrio. Bien, se le entiende bastante bien para ser un señor de academia, ¿vale? Entonces es un gran meritazo y por eso se venden tantísimas copias y por eso se ha convertido en el libro que es nuestra herramienta de trabajo de todos los historiadores del arte. Pero tuvo una pequeña salvedad y la salvedad es que se le olvidó, no poner a ni una sola mujer dentro del libro. Ni una sola. Solo en la edición 26... en la 26ª, decidió meter, que a lo mejor podía hacer una pequeña reedición, y decidió meter a Kece Kollwitz. Kece Kollwitz, para quien no lo sepa, es una bestia parda. Las cosas como son. La obra de Kece no te deja para nada indiferente, porque es una mujer que pinta con tintas negras muy potentes, en unos claroscuros, en unas manchas de color muy salvajes, y también es escultora.
y fue la que le dio la vuelta a la maternidad, ¿vale? Es una mujer que perdió a un hijo en la Primera Guerra Mundial y utilizó como purga su arte. Bueno, entonces parece ser que le debió tocar la patata, ¿no? El arte de Keith Colwith a nuestro amigo Gombrich, y entonces decidió que ya que reeditaba, pues por lo menos mencionarla, ¿no? Así, de pasadilla, ¿no? O una gran artista expresionista alemana de pasadilla la menciona. Así que muchas gracias por mencionar a una, pero claro, se dejó unas cuantas más en el tintero, ¿no? Alguna más. Esto es una pequeña selección, pero muy pequeña selección. Me encantan las pixeladas, me encantan, porque eso es que nadie ha dedicado tiempo ni dinero suficiente como para hacer una buena fotografía. Esto es fuerte. Y esto es el motivo por el que, por ejemplo, los libros van en las portadas con los dibujitos, ¿vale? Ahora hablamos de eso si queréis. Pero venga, alguien... Vale, Frida y Artemisia no valen. Que os veo. La Sofo, muy bien. La Sofo es nuestra amiga. Sofonis Banguisola. ¿Alguien más? Perfecto, Angelica Kaufman. Muy bien. Que va cómoda. Elizabeth de Gillebrun lleva un sombrero de plumas. Va divina. Es la pintura de María Antonieta, ¿eh? Ojo pajarillo. ¿Y ya? ¿Ya estaría? O sea, como que reconozco los retratos, pero los nombres... Eso es uno de los problemas fundamentales a los que yo me enfrentaba. Y cuando yo fui a hacer el libro, ¿vale? Yo me planteaba estos problemas. Yo necesitaba esa herramienta, yo necesitaba una herramienta de búsqueda y me pasaba lo mismo que te pasa a ti. Y me sigue pasando lo mismo que te pasa a ti. Son tantos nombres nuevos que es imposible aprendértelos todos de nuevas. Y además los discos duros cada año que cumple va un poco más... la CPU va más lenta. Entonces, los nombres eran muy difíciles. Además son nombres compuestos. Ahora hablaremos del problema de las mujeres, porque las mujeres, menos las españolas, que sigamos mucho tiempo así, sobre todo cambian el nombre, ¿vale? Cambian el nombre cuando se casan, y hay muchas que se casan muchas veces a Elizabeth Taylor, entonces se cambian muchas veces de nombre, o los acumulan, ¿vale? Entonces ya aprenderse el nombre es un galimatías. Y no solo las que se casan, las monjas también se cambian el nombre, ¿vale? Las monjas tienen un nombre de pila, un nombre con el que nacen, y cuando entran y se consagran con Dios, se cambian el nombre y lo eligen ellas. Ojo, ya hablaremos de las monjas. Entonces, uno de los problemas fundamentales que yo tenía a la hora de que se convirtiera en una herramienta que fuera útil, porque no servía de nada que yo las encontrase y las metiese en un libro, esto no he sido yo. Que suelo ser yo, pero hoy, ¿ves? ¿Ves cómo he hecho la culpa a los demás? No sé qué ha pasado. Internet. No puedo, yo no soy. Ahí está. Perfecto. Ya está. Gracias, Maribel. Bueno, pues el caso es que no servía de nada que yo las encontrase, que yo dejase años de mi vida buscándolas para meterlas en un libro y que luego la gente lo leyera así un poco por encima, pero los nombres volvieran a caer en ese olvido, ¿no? Yo necesitaba que se hiciera nombre y todo el mundo sabe la típica frase de más vale una imagen que 1000 palabras. Entonces, para mí era muy importante que ese nombre fuera acompañado de obra o de, sobre todo, su retrato, su autorretrato, que también es otro melón muy grande el hecho de que las mujeres se han autorretratado muchísimo. Y si os dais cuenta de estos autorretratos, ¿cuántas llevan el pincel y la paleta en la mano? Exacto, son retratos, autorretratos reivindicadores. Vamos un segundo para atrás, que no lo suelo hacer nunca, pero ya me he puesto modo profesora. El único que sale pintando es el Paco, mi Paco. Por mi Paco que vivo morimato, él, claro, es que, pero también es que no es un autorretrato, ¿eh? Eso es un colega que le ha pintado. Entonces, le pinta pintando, ¿vale? Pero el resto, Munch sale fumándose un piti, ¿sabes? O sea, ¿por qué no, no? Y sin embargo, todas ellas... ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, claro, yo eso, insisto, lo que yo quería era que todos los nombres fueran acompañados de una imagen, de sus imágenes, o bien de su autorretrato, o bien de una obra suya, para que la gente cuando viera el nombre, pues supiera qué le respalda, ¿no? Y nos encontramos con el severo problema de que muchas de sus obras se habían perdido o no estaban fotografiadas con la calidad suficiente como para imprimirlas en un libro. Y fue entonces cuando llamé a una amiga, a mi amiga Mónica, que era una incauta como yo, y un psicópatas, y se metió a hacer la friolera de más de 600 retratos, ¿vale? Retratos a veces inventados, a veces los sacaba precisamente de los supuestos rostros que había de ellas y los adaptaba como pudo, y de ahí salió pues todo esto, ¿vale? Esto de aquí. Es muy gracioso porque hay alguna que se parecen a sus amigas. Bueno, yo también estoy, ¿eh? Yo estoy en el volumen 2,
Estamos todas, porque al final un día le digo, pero si esa se parece a tu amiga Martita. Cuando me pasaba los rostros para yo comprobarlo, digo, Mónica, has pintado a Marta. Y me dice, ya tía, es que llevo 20 rostros hoy y es que ya no sé qué más hacer. Dice, también ayer pinté a mi abuela, ¿te importa? Y digo, no, da igual, da igual, ¿sabes? Así que nos ha metido a todas. Sí, o sea, segunda fila, la del centro del todo, o sea, si es que se le ve cara de contemporánea. La que está en diagonal de la China. ¿La veis? Esa es Marta. O sea, ¿sabes lo que te digo, no? Pero bueno, no nos hacía falta porque no había un rostro para ella, así que nos lo inventamos, no pasa nada. Lo importante era que sepáis que detrás todo eso está explicado en el libro, ¿eh? No penséis que me estoy tirando el farol, o sea, está explicado. Y luego, lo guay es que cuando la editorial me compró el libro, porque al principio no decía que esto no le iba a interesar a nadie, y 5 años después aquí seguimos dando la matraca, ¿sabes? Lo tuve que autopublicar y una vez que vio que funcionaba increíble, pues ya sí que lo cogió Planeta y ya pues lo sacó en tapadura y subió la apuesta, ¿no? En plan, le conservamos tu equipo y en tapadura, de chuleos. Y entonces, bueno, lo interesante era intentar conservar el máximo posible de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, de aquí poquitas, ¿no? Hemos dicho que bastantes pocas, ¿vale? Bastantes pocas. La culpa ya sabemos quién la tiene, ¿no? Gombrich, ya está, lo tiene Gombrich, no las conocemos por culpa de Gombrich, o sea que ya esto, perfecto. Y nos tuvimos que inventar unas abanderadas, ¿vale? La historia del arte de repente necesita tener esos típicos nombres, ¿no? Lo típico de las tortugas ninja, que siempre nos vinieron muy bien esos dibujos animados de los 80 con esos nombres, porque a la gente pues le suena el nombre. También es verdad que los nombres de ellos siempre suele ser como solo el nombre, ¿no? Y nosotras como que le damos el nombre y el apellido, es como para acotarlas un poco mejor. Yo me acuerdo un día en clase, precisamente con Estrella de Diego, hablé de Pablo Picasso como Pablo, y paró la clase. 300 personas mirándome. Hola, la primera vez que me pasaba 300 personas mirándome. Porque hablaba de Pablo Picasso como Pablo, como si fuera un colega. Y yo decía, bueno, vamos a ver, o sea, ¿por qué no? ¿No? Vamos a ver. Hay que intentar bajarles del pedestal en el que están. Y lo que nos ha pasado con las mujeres es que todo el mundo conoce a justamente estas tres, han sido las primeras tres que teníamos todos en la cabeza, las tres primeras que hemos nombrado son Artemisia, Sofonisba y Frida, nombres fáciles, por cierto, nombres cómodos, y da la casualidad de que son tres vidas que han funcionado muy bien como eslogan de apertura para un acercamiento a la historia del arte femenino, porque son vidas muy trágicas, son vidas, bueno, Sofonisba no, pero es verdad que, y Sofonisba es porque se ha empezado a conocer ahora, pero realmente los dos caballos de Troya en el fondo son Artemisia y Frida, ¿no? Frida, de hecho, es increíble que cuando tú googleas el nombre de Frida Kahlo, lo que primero que te sale son marketing, son calcetines, camisetas, fotografías suyas, pero su obra apenas sale, ¿no? Y luego de Artemisia todo el mundo. A mí, de hecho, una editorial enormecísima, que tampoco la voy a nombrar, pero enormecísima, me dijo que si yo escribía la biografía de Artemisia Gentileschi en primera persona, ahondando en su drama, ¿no? Y le dije, mira, yo lo siento mucho, yo no soy esa persona que te va a escribir esto, ¿no? O sea, que como que lo que nos interesa son sus vidas trágicas. Frida tuvo un accidente que se salvó absolutamente por milagro con 18 años, le entró, bueno, un tranvía, ya sabéis, ¿no? Un tranvía arrolló el bus donde volvía del colegio y la barra pasamanos le pasó por la pelvis destrozándole costillas, cadera, no sé cómo sobrevivió, o sea, no sé cómo sobrevivió, y aprendió a pintar, pues postrada en cama. Artemisia era hija de pintor y bueno, pues su profesor la violó y entonces pues ahí empezó un proceso bastante terrorífico, que lo tenéis todo documentado, de cómo ella tiene que intentar salvar su honra, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que llama la atención. Y luego, como encima, como pinta siempre a mujeres superpoderosas decapitando tíos, pues siempre se quiere ver un poco la venganza al violador, ¿no? Y luego tenemos a Sofonisba Anguissola, que es un poco la luz al final del túnel, que es la gran artista que últimamente se ha incorporado como triada, ¿no? Porque es así más conocida, y menos mal que se haya empezado a conocer a esta pedazo de tía, que se convirtió en una auténtica leyenda, porque claro, no solamente vivió cerca de 90 años y el mismísimo Anton van Dyck era su fan, sino que fue la pintora de Felipe II. O sea, te quiero decir, más honor que ese. O sea, estuvo en la corte española un montón de años y es una pintora como la copa de un pino. Aparte de ser una de las primeras renacentistas increíbles en traspasar la pintura psicológica. Entonces, bueno, no vamos a ahondar en ella, pero sí que necesitábamos como tres abanderadas y eso. Y es como curioso que sean siempre tres vidas de películas. Lo mejor de todo es que todas son vidas de películas, que eso es lo interesante de los libros. Ella es Linda Notchlin, os la presento. Esta es la primera mujer que tengamos registro que se preguntó
dónde están las mujeres, las grandes artistas dentro de la historia del arte, ¿vale? Ella es Linda Nochlin, es una historiadora del arte neoyorquina que falleció en el 2017 y fue la primera que en los años 70, en el 71, fue la primera vez que se lo preguntó. Ojo, en el 71, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Es que hasta entonces esa pregunta ni siquiera se había formulado. Es que es súper fuerte, ¿eh? Coño, Antonia. ¡Qué buen rollo! Y yo a ti. Es súper fuerte. Que hasta el año 71 nadie se preguntase en voz alta. Fue un escándalo. Ella escribió un artículo aprovechando la ola del feminismo, no sé qué ola ya del feminismo en la ciudad de Nueva York, que estaba bastante aperturista. En este sentido se hizo la pregunta. Y bueno, pues aquí la vemos tomándose un copazo a la salud de todas las tías, ¿no? Tengo que decir que yo ya tengo superada a Linda Nochlin, yo ya discrepo de sus teorías, ¿vale? Porque ella habla mucho de la figura del genio y de la genia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en las mujeres no existe la figura de genia porque no hemos tenido las mismas opciones, las mismas capacidades, etcétera, etcétera, en lo que es la sociedad que nos ha rodeado, ¿vale? Yo discrepo porque yo he estudiado mucho, he avanzado mucho y ella, una de las cosas primeras que ella asegura es que esta primera reacción que tenemos en el momento en el que nos preguntamos dónde están, ¿vale? Y después de pasar este momento de cabreo, lo que hacemos es corriendo ir a buscarlas. Pero que no, eso no hay que hacerlo. Según ella, lo que hay que hacer es irnos al origen de nuestra pregunta, ¿no? El origen de por qué no han estado, ¿vale? Entonces yo, como hasta ese punto ya he llegado, pues ya he superado ese origen y entonces ya sí que me he ido a buscarlas, ¿vale? Entonces ya las he encontrado y entonces ya ahora ya podemos hablar todo con propiedad. Entonces, evidentemente, la tenemos muchísimo cariño y muchísimo respeto porque es nuestra matriarca, pero también está muy bien superar, ¿no? Ciertos puntos porque si no estaríamos siempre todo el día mordiéndonos la cola en el mismo lugar. Así que bueno, que sepáis que no he sido yo la primigenia, ¿no? Que está esta señora maravillosa antes que yo. Así que bueno, ella es la primera que se lo preguntó con este artículo y una de las cosas que ella plantea en su tesis es lo de un arte femenino o feminista, ¿vale? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos y yo creo que la pregunta es que está mal formulada directamente, claro, porque no es lo mismo ser femenino que ser feminista y si lo metemos en la misma pregunta, evidentemente la pregunta se cae por su propio peso. Por eso yo siento que hemos superado a Linda Nochlin. Pero bueno, es el argumentario al que siempre se han aferrado casi todos los historiadores del arte, que es que decían que las mujeres no están dentro de los libros porque eran pocas y las pocas que había pintaban mal. Ahora vamos a ver ese tema. Y después es porque las mujeres pintan muy femenino. Y entonces, claro, acabas de poner una cara jota de ¿pero qué me estás contando? Claro, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Pues mira el coño de Artemisa, ¿vale? Y el coño de Fragonard. ¿Eh? Nuestro Juan Honorio y Artemisia. Mira cómo pinta de femenino. Y mira cómo pinta de femenina. Ella. Es que se cae por su propio peso, ¿no? Pero totalmente. No tiene ningún sentido que cataloguemos a las mujeres diciendo que es que ellas son más finas pintando, más delicadas, los niños y las mujeres que pintan tienen otro punto de vista y no sé qué, tal. Yo no lo comparto. No lo comparto porque Artemisia, hola, señora ahí decapitando con toda la rabia y con toda la... Dos, además, ha puesto no una, dos. Y normalmente, además, que sepáis que el tema de Judith decapitando a Holofernes suele ser un tema predilecto por los barrocos porque juega mucho con la sorpresa, que es un tema predilecto del barroco, la sorpresa, la dualidad. Y en esa dualidad siempre ponen a una mujer joven contrapuesta con una mujer más madura, una viejilla, que la está sujetando la cabeza para que se vea, se potencie la belleza juvenil de Judith y en cambio la sirvienta se la vea como más ajada y más vieja y con esa contraposición el barroco pues es feliz, ¿no? Sin embargo, aquí Artemisia se ha pasado esas reglas barrocas por su arco del triunfo y ha decidido poner a dos pedazos de tías bien jóvenes, bien de colágeno, matando a un nota. Así que yo creo que eso de arte femenino y arte feminista se desmonta con este tema. Vale, aquí es verdad que os lo he puesto muy a huevo porque os he puesto como los dos extremos. Os he puesto a la tía más salvaje con el tío más finolis, ¿vale? Porque también si buscáis el autorretrato de Fragonard os vais a morir de la risa. ¿Pero qué pasa aquí? Os he puesto los nombrecitos abajo para que tengáis las pistas. ¿Aquí hay arte femenino? ¿Cuál es más femenino de los dos? Ah.
Claro. Casi más, ¿no? El Jan van Os. Casi más. Hay una explicación, ¿eh? Hay una explicación. Y es que Rachel Ridge y su hermana, sus hermanas, están en los libros, eran hijas de un botánico. Claro. Entonces... Pero, aún así, veis cómo en lo del arte femenino feminista da igual el tema. O sea, no tiene que ver. Por ejemplo, una de las cosas también a las que se agarran las... Yo soy, evidentemente, obviamente, muy feminista. Lo que pasa es que estoy más como que yo quiero a mis hombres de mi vida, ¿vale? Yo tengo muchos Pablos en mi vida y yo a mis Pablos los quiero, tanto los que están en los libros muertos como los de mi casa. Exacto. Pero, por ejemplo, hay una teoría que dice que las mujeres normalmente cuando se autorretratan sin tanta sensualidad o sexualidad explícita como sí que lo hacen los hombres, tratándonos como objetos. Y ahí discrepo, porque tenemos unas cuantas artistas que están absolutamente encantadas de conocerse, pero absolutamente encantadas. O sea, rebosan sensualidad y sexualidad. O sea, Zinaida Serebriakova pintó a todas sus amigas en unas orgías femeninas que, ojo, cuidado, vaya baños turcos, con sus amigas, ella. O sea, y era madre de niños, de 4 niños, O sea, que una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, esto de femenino feminista nos lo dejamos al margen, ¿vale? Lo de femenino lo dejamos al margen. ¿Qué es entonces un arte feminista? Es por lo que tenemos que abogar. Es por lo que tenemos que abogar, que lo siento mucho, pero los que vengan detrás tendrán que estudiar un libro el doble gordo. Ya estaría, con ellos y con ellas, y punto. Y además, encima, no se pueden estudiar a ellos sin ellas, si los estudias, no se pueden estudiar a ellos sin ellas. ¿Alguien puede estudiar a Pablo Picasso sin sus miles de mujeres? Imposible. Bueno, pues a Rachel Ridge no se la puede entender si no sabes que su padre era botánico. Pero tampoco puedes entenderla si no sabes qué ocurrió con su hermana. Entonces, lo que hay que entender es que son redes de artistas, hombres y mujeres. A mí me da igual lo que tengan entre las piernas. Yo lo único que quiero es que haya una mayor calidad de la historia del arte cuando incluimos a tiparracas como estas, ¿vale? Porque sí que hay algún María José que se tiene que bajar del carro porque pinta recuelinchi al lado de estas tías, ¿vale? Así que bueno, una de las cosas más importantes entonces es preguntarnos dónde se han metido hasta ahora, ¿vale? Nos hemos encontrado con cientos de problemas. No solamente que nuestro amigo Gombrich echarle la culpa es como súper fácil, ¿vale? Porque ya lo hemos hecho, pero podemos ir más allá, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿A qué obstáculos se enfrentaron, ¿no? ¿Y por qué la historia del arte tuvo tantos problemas para encontrarlas, ¿vale? ¿Por qué era tan complicado? Os he puesto 3 pequeños ejemplos, ¿vale? Para que veáis que no solamente muchas veces la historiografía, es decir, la gente que escribe la historia del arte, decide obviarlas porque son mujeres, sino que también hay problemas implícitos dentro, tanto en su propia vida, ¿vale? Os he traído, por ejemplo, el caso de Judith Leister, que es una auténtica maravilla, esta tía que es súper maja, aquí sí que os cae bien, es como maja, ¿no? Pues cuando diga que regentaba una cervecería, pues su padre hacía cerveza, ya flipas. La octava de 8 hermanos, Judith Leister, no sabemos muy bien cómo llega a pintar, ¿vale? Porque lo normal es que se cumplan unas premisas que ahora vamos a ver para llegar a ser pintora. Pero Judith Leister pinta, bueno, como veis, sale pintando, y sale pintando un borracho, porque claro, su padre regentaba una cervecería. Es lo lógico. Entonces, bueno, Judith Leister tenía un don, o una suerte, que es que pintaba también como el mejor pintor de su ciudad, de Haarlem, en los Países Bajos. Frans Hals, exacto. Pintaba exactamente igual que el rey de los borrachos, que era Frans Hals. De hecho, está muy guay. Si buscáis el autorretrato de Frans Hals, le vais a ver la cara que va piripi que flipas. Va piripi. O sea, y se ve pintar el plan, que no hay huevos. Algo así. Y tenemos entonces el problemón que Judith Leister estuvo un tiempo ayudando además también en la cervecería del padre. Y por lo que sea, de repente la tenemos agremiada, asociada. Para ser pintor profesional y aparecer en los registros, tú te tienes que dar de alta en el gremio, es decir, te tienes que hacer de alta en autónomos, ¿vale? Para que nos entendamos. Y entonces es San Lucas, es el gremio de San Lucas, normalmente el de cada ciudad, porque San Lucas ya sabéis que es el evangelista que pintó a la Virgen. Por eso los pintores se asocian a este santo como protector. Entonces, bueno, pues San Lucas es el gremio, ¿no? Y cada ciudad tiene su propio gremio y tú te tienes que adherir a él para considerarte profesional y poder vender tu obra por dinero. Si no, estás trapicheando, ¿vale? Y puedes meterte en problemas. Entonces, la cosa es que ella aparece con 21 años ya asociada al gremio de San Lucas, es decir, ya es una profesional de la pintura y, como digo, pinta tan bien como el mejor pintor de su ciudad.
que además también con el que tuvo bastantes pleitos porque ella, de manera sorpresiva, tenía un taller propio al que daba clase, cosa que era muy loco porque los hombres generalmente no querían que una mujer les enseñase nada. Pero Judith tenía alumnos registrados y tuvo un pleito en sede judicial contra Hals porque Hals le quitaba a los alumnos. Entonces ella, ni corta ni preciosa, se enfrentó a él. Una de las cosas es que, bueno, Judith luego se casa y deja de pintar durante un tiempo. Bueno, deja de pintar para siempre, en el fondo, después de casada. Entonces, en el momento en que se registra su boda, ya no hay más obra registrada, ¿vale? Y una cosa muy curiosa de Judith es que firma con JL, sus iniciales, y con una estrella, una pequeña estrella, que la estrella es Leicester, que Leicester significa estrella guía, estrella de Oriente, ¿no? Y es curioso que todas las cervezas estén siempre asociadas a una estrella, ¿no? Me parece como súper guay eso, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando ella fallece, toda su obra pasa a manos de su marido, que era un pintor mediocrísimo, o a manos de Frans Hals. Y a día de hoy se siguen limpiando cuadros de Judith Leicester y se levanta la firma y se ve que detrás de un FH de Frans Hals suele haber una JL de Judith Leicester, ¿vale? Los cuadros automáticamente empiezan a valer menos, porque la obra de mujer cuesta menos, ¿vale? Lo siento, no neguéis así, es la historia, yo no me la he inventado, lo siento. Los palos ya os los dais en la calle. Es una pena, es una pena. Por este motivo, por el motivo de las firmas, es uno de los motivos fundamentales por los que hemos perdido a muchas mujeres por el camino. No es que hayan desaparecido, es que por lo que sea pues han quedado ocultas, ¿no? Las firmas desaparecen y entonces las atribuciones van variando. Interesaba tener un Frans Hals, no interesaba tener una Judith Leicester, ¿vale? Su marido también fue bastante cabroncete porque era un pintor de M mayúscula y lo que hizo fue quedarse con toda la obra de ella, ¿no? Pero bueno, por eso yo me gusta mucho siempre rendirle homenaje. Al lado tenemos a Dorothea Terbusch, que la veis ahí, es una pintora alemana. Me encanta esa foto que se ha hecho ella a sí misma, ¿no? Con su monóculo. Me parece como súper moderna ella. Y ya es mayor ahí y está leyendo y se ha autorretratado muy estupenda. Y es muy curioso porque Terbusch ya pintaba desde muy jovencita. Y de hecho se casó con un tío que tenía un hostal restaurante y dejó de trabajar en la pintura para ayudar a su marido en el hostal restaurante y criar a sus 4 hijos. Cuando terminó esto, es decir, cuando los muchachos se fueron de casa y el hostal del marido cerró, ella volvió a la pintura, se divorció y volvió a la pintura. Entonces, divorcios, eso que parece una cosa como muy moderna, hay cientos de divorcios a lo largo de la historia del arte, es una cosa como muy normal. Y ella volvió a su pasión y de hecho murió asquerosamente rica con su trabajo. O sea que todo bien por Teresa. Como veis, hay cientos de casuísticas. A mí cuando me hacen entrevistas, ¿cuál es tu favorita? Digo, ¿en serio? He encontrado a más de 700 favoritas. Imposible. A ver si sois capaces luego de decirme una favorita. Y después, por supuesto, tenemos, sí, esta sí es una de las grandes favoritas, pero no por nada, sino por lo que ha supuesto Hilma af Klint en mi comunidad, ¿no? Sabéis que Hilma es muy especial para nuestra comunidad por todo lo que supone. Hilma af Klint es una mujer que ha desaparecido por su motu propio de la historia del arte. Ella hizo una pintura, es la primera, se considera una de las primeras abstractas. Yo así tampoco lo veo. Sé que hay gente antes que ella y mujeres también que eran abstractas. Vamos a ver un caso que podría ser. Y está Hilma af Klint, que hace toda su obra abstracta. No vamos a entrar en el tema porque Hilma da para 7 conferencias ella sola, pero bueno, básicamente cuando termina de hacer toda su obra decide ocultarla. Los motivos de su decisión, hay quien dice que es porque un hombre le dijo, estás loca, ocúltalo. Otra es por su motu propio, que dijo, esto no lo va a entender mi sociedad, lo voy a esconder todo. Lo mejor de todo es que era una tía ultraordenada, lo dejó todo perfectamente oculto en cajas, y no os estoy hablando de 3 cuadros, os estoy hablando de más de 2.000 obras con más de 5.000 cuadernos de anotaciones, ¿vale? O sea, estamos hablando de una cosa un poco loca. Hilma hacía espiritismo, entraba en trance y hacía pintura automática para intentar encontrar a su hermana y pintar lo invisible. Además se hizo de una religión nueva que se llama la teosofía y pretendía crear todo el programa iconográfico de una nueva religión, ¿vale? O sea, agüita con el moño de la Hilma, ¿vale? Y cuando terminó todo eso, ya bien mayor, decidió ocultarlo y dejárselo en herencia a su sobrino con una nota que decía: toda la obra marcada con estos símbolos no se pueden enseñar al público hasta 30 años después de mi muerte. Y entonces, pues ella fallece en el 52, creo. Sí, creo que en el 52, 1952, atropellada por un tranvía ya viejilla, un poco rollo a lo Gaudí. Y la obra se la queda Erich af Klint, pues un señor, su sobrino, que en los años 80 va con todas las cajas de su tía la loca y las lleva al Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo, donde le dicen, señor, peínese,
¿sabes? ¿Qué me estás trayendo a mí aquí? Menos mal que volvió a insistir años más tarde, un par de años más tarde, y para el 85-87 o así, luego hicieron caso y se dieron cuenta que lo que tenían ahí era una cosa absolutamente extraordinaria, que teníamos que reescribir todos los libros de historia del arte desde el siglo XIX en adelante, porque Gilma se había adelantado a todas las vanguardias del siglo XX. Se había adelantado a la abstracción, se había adelantado a Warhol, se había adelantado a Escher, a Picasso, a Paul Klee, a todos los que os podáis imaginar, pues tiene ella obra muy parecida. Ahí está la teoría de que quien la visitaba iba con camaritas de fotos y luego lo publicaba y tal. También sabemos que ella hizo exposiciones. Bueno, no me voy a liar con Gilma porque Gilma, como digo, es muy extensa, pero vamos, básicamente lo que tiene Gilma es que ella fue la que ocultó su obra, ¿vale? Entonces, claro, si ella misma pone el impedimento, pues está complicado, ¿no? Así que ahora te chinchas que te hemos descubierto. Y entonces llega el periplo, ¿no?, de montar estos libros. Claro, ¿por dónde se empieza? Pues tú empiezas a sacar, a tirar del hilo, y una de las cosas interesantes es que cuando tú descubres un artista, al tirar del hilo salen 7 más, porque nunca pintan solas. Siempre pintan, evidentemente, con algún hombre que las enseña alrededor suyo, pero siempre pintan con hermanas, pintan con madres, con hijas, con primas, suegras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, cuando empezamos a sacarlas, que cabían casi siempre en 4 cajas posibles, ¿vale? Cada vez que encontrabas una pintora, siempre cabía en una de las posibles casuísticas, que es que fueran monjas, ¿vale?, que es que fueran familiares de pintores, que es que fueran de clases altas, o evidentemente el cajón desastre de las excepciones, que no sabemos muy bien. De hecho, muy probablemente en las excepciones, cuando se avance la investigación, sepamos que caben en alguna de las cajas anteriores. Y luego también una caja no te exime de las demás. O sea, tú puedes ser rica, monja y también tener un familiar famoso pintor, ¿vale? O sea, que puedes estar en todas las cajas. Las monjas, ¿por qué las monjas? Pues sobre todo porque las monjas son las mujeres más libres. No pensemos en las monjas cabronas de ahora, ¿vale? O sea, lo digo por si habéis ido a colegios de monjas, que son bastante jodidas. O las monjas del franquismo también, que por ejemplo tengo a mi amiga Carmen hablando del patronato de la mujer y tal, y eran las monjas las que tenían así a las mujeres, ¿no? Son las monjas medievales. Yo estoy hablando de monjas medievales, que son las mujeres más libres que había, mucho más incluso que las grandes reinas medievales que conocemos. Las monjas, ser monja era lo mejor que te podía pasar, porque las mujeres, hasta muy entrado el siglo XIX, o sea, el siglo XX más bien, las mujeres teníamos 2 posibles opciones. O te metías a monja, o sea, te casabas con Dios, o te casabas con quien te decían. Y la mayor parte de las veces casi era mejor irte a monja, por una cosa tan básica como que tu esperanza de vida es más larga. Porque parir mata. Sobre todo si no hay cirugía y buenos médicos, ¿no? Y sobre todo todas las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces ya solamente por la esperanza de vida te interesaba hacerte monja, ¿vale? Y incluso hay muchas que van monjas de motu propio una temporadita, ¿vale? Además, las monjas son las que custodian el saber. Una de las cosas más interesantes y que nunca se ha contado es la existencia de los monasterios dúplices. ¿Sabéis lo que son? Pues una fantasía. Pues te quiero decir, pues monasterios mixtos, ¿vale? Evidentemente se supone que monjitas y monjitos separaditos al dormir, quién sabe, solo Dios sabe, pero se juntaban para trabajar, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo, porque ellas no podían hacer determinadas oraciones o determinados ritos sin la autorización de un abad. Entonces, pues tener que esperar a que venga uno desde no sé dónde, sin el Uber y sin el metro y sin tal, pues retrasaban las liturgias. Entonces, pues lo suyo es que se congreguen todos juntos y además así comparten gastos, como ahora en los pisos, comparten pues todas las cosas, todos los beneficios y todos los gastos, ¿no? Entonces era bastante habitual y de hecho en España había muchísimos monasterios dúplices. Otra cosa es que no lo hayan contado, pero monasterios dúplices había un montón. Y en los copistae, en los scriptoria, es donde estaban trabajando las monjas y los monjes. Y lo que hacían básicamente era la reprografía del momento. Era copiar y copiar y copiar los textos. Llegaba un rey y decía, uy, es que me he encontrado una Biblia bizantina y es que quiero el libro de las horas de fulano. Me lo tienes que copiar porque me gusta mucho. Eran libros carísimos porque iban totalmente iluminados y las monjas son la pera, pero la pera limonera. Así que mucho respeto a las monjas medievales. Hablaremos de ellas, las desarrollamos ahora. Luego el grupo más extenso de pintoras siempre es que su padre pintaba. Esto es, hay que arrimar el brazo al negocio familiar, no hay otra. O sea, tu padre pinta, pues tienes un negocio y al principio empiezas limpiando taller, moliendo pigmentos, entelando, fondeando, lo que sea, y llega un momento en el que
pues tú vas más allá, ¿no? Y puedes incluso superar al maestro, como por ejemplo el caso de Artemisia Gentileschi y tantas muchas otras. Tiene todo el sentido del mundo. Tú estás arrimando el hombro en casa, en el negocio familiar, y es lo que hay. Y si pintas bien, la has cagado, porque ya tu destino está totalmente definido. ¿Cuántas hay que han sido pintoras famosísimas sin ellas quererlo? Pero no les quedó otra, ¿vale? También está el caso de muchas que se hicieron pintoras solo por supervivencia, ¿eh? Que eso también es otra historia. Y luego tema de las clases altas. Las clases altas, esto ya se pone muy de moda, pues a partir ya sobre todo del siglo XVII, XVII, que viene como ser adornar a la mujer, ¿no? Hay que adornarla, decir las tareas, que sepan bordar, cantar, tocar la espinola, no sé qué, pues hacer ciertas cositas como para llamar la atención de los maridos, ¿vale? Para que se la lleven antes, vaya. Y que cuando esté casada no se inmiscuya en los asuntos masculinos y que esté entretenida con sus cocinas, ¿sabes? Entonces, y queda como muy cuco, ¿no? Que la nena fuera a clase de pintura. Pues como ahora, que va chino, piano, no sé qué, tal, pues lo mismo, ¿vale? Pues exactamente igual. ¿Qué pasa? Que muchas encontraban una salida a no tener que casarse porque eran muy buenas pintando. Entonces decían, hostia, si yo pinto y me gano mi dinero, me hago independiente económicamente, no tengo que casarme con este señor que me acaba de elegir mi padre, ¿sabes? Así que era una salida muy importante. Y luego eso, muchas tienen pasta, sus padres las mandan a los conventos a estudiar porque eran mejores los conventos que pagar un profe particular, porque luego vete tú a saber el profe particular, ya sabemos el caso de Artemisia, por ejemplo, o luego eso, o que el padre mismo era pintor, entonces decide hacer todo este tipo de cosas. Y luego excepciones, como digo, es un cajón desastre donde simplemente hemos metido todas las que no tenemos ni pajolera idea cómo un día llegan a pintar, ¿vale? Como un día cogen un pincel, a lo mejor algún día saldrá algún registro de lo que sea y averiguamos, pues mira, pues que era monja, pues que era no sé qué o no sé cuánto, y la podremos encajar, pero de momento hay excepciones a cascoporro también. Y dicho esto, empezamos nuestra aventura, ¿vale? Porque yo voy a dar algunos nombres de los que tenéis en los libros para que se os quede la mielecilla en los labios y compréis los libros para que sepáis que hay 750 biografías. Así que vamos a ver algunas pocas. Como soy historiadora del arte, pues yo por orden cronológico, así soy. No sé si la conocéis. Más os vale. Porque estaba Leonardo da Vinci, pero es que 350 años antes estaba Hildegarda, ¿vale? Esta señora era la pera. ¿Os suena ese dibujo de ahí? La miniatura. Claro, la miniatura la has visto más veces. Es ella dándole ahí el flashazo. Ahora desarrollamos eso. No, ¿os suena El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci? Ah, qué cosas, ¿eh? Ahora sí, ¿a que ahora sí que os suena un poco más el dibujo? Claro, es que es más viejo. Este dibujo es un poco anterior. Esta mujer nace en el 1098, ¿vale? En el Sacro Imperio Romano y se la considera directamente polímata, ¿vale? Que polímata hace tantas cosas que mejor ponemos polímata y ahorramos currículum, ahorramos hojas de currículum. Pero bueno, básicamente era mística, botánica, cantora, escritora, pintora, filósofa, médica, o sea, lo podéis buscar en Wikipedia que se os caen los ojos al suelo, ¿vale? Pero bueno, por destacar, esta señora tenía un papo como una era de grande porque esta mujer lo que hizo fue salirse de su diócesis y llevarse a sus novicias y montar, o sea que también era albañil, montar su propio monasterio con sus novicias e instruirlas. Y una de las cosas fascinantes, era una de las mujeres más famosas de toda la Edad Media, es que ella tenía como flasazos, ¿no? Ella hablaba con Dios y de hecho lo que tenemos aquí es ella con esta llamarada, ¿no? O ella lo que está viendo es, ves ahí su visión. Este es el detalle de ella ahí pequeñita en su escritoria, teniendo esa visión del mundo y Dios y la creación del mundo y no sé qué, ¿no? Entonces ella escribe cientos de libros, se inventa un idioma aparte, la única persona que se inventa un idioma, luego ya vino Tolkien y se llevó el mérito, pero primero lo hizo ella. Claro, es que se están sorprendiendo todas estas cosas, pero es una realidad. O sea, estáis perdón, es una pena que haya la única película que haya de ella es un auténtico bodrio. O sea, es un coñazo, nunca mejor dicho. Es aburridísima. Para echarse la siesta está bien. O sea, monjas paseando por el campo todo el día poniendo piedra. Bueno, pero esta señora es sexóloga, además de monja. Es la primera persona que tenemos registro en Europa de hablar del orgasmo femenino. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que los órganos femeninos no se empezaron a estudiar en 1980. 1980. ¿Vale? ¿Sabéis lo que son las Venus anatómicas? Sí, ¿no? Dan grima, que flipas, ¿eh? Venus anatómicas son como las Barbies,
pero bueno, como un maniquí, pero con tripas, porque claro, se estudiaban los cuerpos de hombres, los que no se reclamaban. Y los cuerpos de mujeres que no se reclamaban eran prostitutas, eso no se toca, que da bicho. Entonces, no se estudiaban los cuerpos, ¿vale? Entonces, esto no se estudia el cuerpo femenino y sus partes hasta 1980. Hola, yo nací en los 80. Es fuerte esto, ¿eh? Y esta señora, en el año 1098 nace, pero bueno, para el 1020, o sea, para el 1120 ya tenía un escrito sobre el orgasmo femenino y sobre todo lo que se siente maravilloso. O sea, que imaginaros el nivel de esta señora. Además, también era consejera de los grandes terratenientes y reyes de la época y es la única mujer de la que tenemos registro que le permitían dar oratorias y misas en público, ¿vale? O sea, la gente le iba a pedir consejo y demás. O sea, esta, por favor, anotadla, de verdad, porque esta mujer, Netflix está perdiendo una gran oportunidad de hacer una super serie de esta tía, porque no entiendo cómo no se estudia más, ¿vale? Porque realmente le da a Leonardo le da sopas con ondas. Siguiendo la línea de las monjas, tenemos a Errada de Landsberg, que tiene este nombre así como de Juego de Tronos. Esta cumple dos premisas. Cumple que era rica, porque nació en un castillo, pero cumple que era monja. Su padre rápidamente dijo, la nena es lista. Vamos a llevarla con las monjas que la enseñen más. Claro, pensar que eran las que custodiaban Internet. Entonces, pues la llevan con ella, pues con la que tiene los libros, por las monjas. Entonces estuvo un tiempo con las monjas. Si no es la primera persona que hace una orla de sus propias monjas, os encanta. No habéis caído, pero ahí está. La primera orla. Errada de Landsberg, además que sepáis que he tenido el detallito de poneros ahí, pintora número 14, para que luego vayáis al librito, y lo apuntéis. Vale. Pues Errada de Landsberg nace en un castillo, su padre tenía mucha pasta, la mete en un convento y ella, rapidito, se hace con las monjas y de novicia pasa ya a ser abadesa y sube como muy rápido, o sea, escala muy rápido en la escala social de monjas, que yo tampoco me lo conozco muy bien, soy atea y no estoy bautizado, si me imaginar mi plan, pero sé que la tía va rápido. Y se da cuenta de que le faltan herramientas, una como yo, le faltan herramientas, que faltan libros con el saber universal, le falta la Wikipedia para enseñar a sus novicias. Y entonces ella decide construir lo que se llama el Horticus Delicarium, Jardín de las Delicias en traducción, que es la primera enciclopedia ilustrada de Europa, con todos los conocimientos que había hasta el momento. Estamos hablando de medicina, de botánica, de sanidad, estamos hablando de música, de oratoria, estamos hablando de un montón de conocimientos que no existían y ella decide no solo escribirlo, sino además ilustrarlo y lo hace junto con todas sus compañeras, sus novicias, y luego las mete en el libro, las da crédito. Esto es alucinante. Esto ni siquiera se hace. ¿Tú te crees que Gombrich ha escrito su libro solo? No, mi niña. Y yo, igual que no he escrito mi libro sola, pues siempre tengo a Ana en la boca, que no me acompañe nunca porque aquí la famosa se supone que soy yo, pero Ana es la que se ha comido el tocho, ¿vale? Entonces hay que dar crédito a tus compañeras. Y esto es lo primero que hace Errada. Errada se pone ahí y dice, estas son mis compis. Y este libro lo he hecho por y para ellas y con ellas. Entonces me parece alucinante que la primera enciclopedia ilustrada de Europa la hayan hecho unas tías para tener libros de herramienta y... ¿Lo sabíais? Pues ya no se os olvida. Errada de Landsberg. Bueno, luego tenemos aquí a Josefa la Jefa. Esta hay que hablar de ella porque es española y entonces a Josefa de Ayala o Josefa de Óbidos. Porque claro, como tiene dos nombres, pues Óbidos o Ayala. Yo la llamo Josefa la Jefa. Josefa la Jefa, ya avanzamos bastante, ¿vale? Estamos en el siglo XVII. Esta es coetánea aproximadamente un poquito antes de Velázquez, para que nos ubiquemos todos, ¿vale? Y su padre era portugués y ella nace en Sevilla. Entonces, su padre pintor. Ella cumple pintora y monja, ¿vale? Ya, estas dos. Entonces, su padre era pintor, la enseña a pintar. Y juntos montan un taller en la que pintan mano a mano y se hacen con toda la sociedad sevillana de la época. Hay que pensar en Sevilla en el siglo XVII como si fuera Nueva York o Shanghái. O sea, una ciudad súper puntera, súper cosmopolita, con un vaivén de gente que alucinas, porque era el puerto con las Américas. Entonces, todo lo que salía de Europa o llegaba a Europa pasaba por Sevilla. Entonces, hay que pensar en Sevilla como en un pedazo de sitio, ¿vale? Y ella tenía el dominio con su padre, había montado un taller y mano a mano se estaban haciendo con todo. Una de las cosas importantes que hace Josefa es que en Sevilla se desarrolla mucho la técnica del bodegón, bueno, el género del bodegón.
Y entonces hay un momento en el que se mete a monja un tiempo, no sé, como de los 16 a los 20 y pico, está en el convento un tiempo como instruyéndose y tal, y se cansa de las monjas, aprende de las monjas, hace un par de retablos a su convento y se vuelve otra vez con su padre. Y coge a su padre y dice, papá, vámonos a tu tierra, vámonos a Portugal. Y se van a Portugal y en Portugal se hacen de oro vendiendo bodegones sevillanos en Portugal, porque llevaron la moda, ¿vale? Lo pusieron de tendencia allí. Se hicieron de oro. Y ella viene con sus dineros otra vez de vuelta a España. Y con los dineros, como no se había casado nunca, ni iba a tener hijos ni nada, pues se hizo terrateniente. Empezó a comprar tierras a cascoporro. Se compró, por supuesto, muchas joyas y vestidos, porque una es tonta, pero también, o sea, no es lista, pero también es cuca. Entonces, pues compró joyas y vestidos. Y después dejó una enorme herencia a sus sobrinas, a condición de que jamás cayera en manos de un hombre. Les hizo prometer a las sobrinas, bajo firma, que les daba la pasta solo si no se casaban. Así que, bueno, Josefa la jefa, ya entendéis por qué, ¿no? Bueno, pues aquí la tenéis, parte de su obra, es una mujer que pintaba muy al uso de la época y ya está, pues eso, para que la tengáis en cuenta. Esta es una de mis favoritas, para quien me conoce, Lavinia Fontana for President, porque yo cuando tengo un mal día pienso en Lavinia y digo, ya está, se me pasa el tiempo, ya está. Si Lavinia pudo, yo puedo. 11 hijos, ya está, pues con eso ya currículum. 11 hijos, ya estaría, ya podemos pasar a la siguiente. No, pero Lavinia Fontana merece que la desarrollemos un poco más, ¿vale? Lavinia Fontana es una pintora que está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, es decir, es manierista, y una de las cosas que hace le pasa, ella solo cumple la premisa de que su padre era pintor. Su padre era pintor y hereda el taller de su padre. Una de las cosas interesantes es que, claro, porque no os habéis parado a preguntar, ¿y si yo tengo pasta, nazco en una familia de dinero y quiero ser pintora? Mi padre no me pone a pintar con un profe, ¿no? Es raro, es bastante raro que te pongan un profe de pintura, porque lo normal es que si tú quieres ser artista, mamá quiere ser artista, esto, o naces en familia de artistas o te comes los mocos, o te vas con las monjas. No tienes mucho más. Porque la pérdida de honra con carácter retroactivo a tu familia estaba a la orden del día. Era raro que una niña de 12, 13, 14 años, que es la edad a la que te sueles ir al taller del maestro, te vas a vivir con un tío ahí, ¿no? A vivir con él hasta los 18 años, raro, tu honra peligra por lo que sea. Llámame loca. Y entonces, pues, por eso no se solía hacer. Era bastante extraño y cuando pasaba, pues pasaba lo que pasaba, claro. Entonces, normalmente eran siempre los niños. Aparte, las niñas eran mano de obra en la familia. Normalmente, cuando tú naces, tu puesto de nacimiento te determina tu futuro. ¿Vale? Pues el mayor va a ser soldado, va a heredar la movida, la una se va monja, la otra se va a quedar cuidando a la pequeña, siempre se quedaba cuidando a la familia, ¿vale? Entonces, eso como que te tocaba un poco por orden de nacimiento, estaba estipulado, vamos. ¿Qué pasa con Lavinia Fontana? Pues Lavinia Fontana aprende a pintar con su padre y pinta increíble. Y otra de las cosas que estaba prácticamente estipulado es que tu padre te casase con el mejor pintor de su taller para perpetuar la vida de taller. No te lo dejaba a ti, porque tú eres tonta, tú eres una mujer, no puedes seguir con el negocio. Hay que dejar un hombre al cargo, ¿vale? Entonces, siempre normalmente te casaban con un hombre. Eso le pasó, por ejemplo, a Diego Velázquez con la Pacheco, ¿vale? Con la Juana Pacheco. El Pacheco vio rápidamente el talento de Diego y dijo, este para mi niña, que se casen, ¿sabes? Luego Diego le dijo, ahí dice que a tu taller sevillano, yo me voy a Madrid a buscarme las perras. Pero era lo que solía pasar, ¿no? Y aquí pasó una cosa extraordinaria con Lavinia Fontana. Lavinia Fontana, evidentemente, se casó con el mejor pintor del taller de su padre, que era Paolo Sappi. Todas amamos desde este instante a Paolo Sappi, porque Paolo Sappi pintaba peor que Lavinia. Y entonces Lavinia le dijo, ¿y si, Cari, te quedas tú en casa con los chiquillos y yo soy la que mantengo el taller? Y Paolo dijo, vale, Cari, ¿qué quieres para comer hoy? Es fuerte esto, ¿eh? Hoy suena absolutamente extraordinario y revolucionario con 11. Pero escúchame, que es que yo siempre pienso a qué altura se pone el caballete esta mujer con ese bombo. Que es que estuvo 11 son, pues estar 11 años preñada, de tu vida. 11 años sin verte los pies en mucho tiempo, Tenía que ser una tía bastante fuerte físicamente porque salir de 11 partos en esa época tenía que ser la pera, la pera, porque morir de sobreparto estaba a la orden del día. De hecho, morir de sobreparto es una desgracia, es como lo de Pompeya. Pues es una desgracia para los pompeyanos, pero es una suerte para los arqueólogos. Pues cuando mueren de sobreparto, a nosotras nos viene muy bien como investigadoras, porque claro, hay veces que tienen nombres un poco conflictivos. Pues todas las Camille, las Auguste, pues no sabemos si son hombres o mujeres, porque doy fe, la E es inclusiva. Pero si muere de sobreparto, es mujer.
Lo supimos así más de una, fuerte, porque no sabíamos si era hombre o mujer la pintora. Con las chinas es otro tema. Con las chinas tuvimos muchos problemas porque, claro, eso ya no sabemos. Volviendo a nuestra Lavinia Fontana. Lavinia Fontana, entonces, hereda el taller de su padre. Es la primera mujer en la historia europea registrada que regenta su propio taller y que deja al marido en casa con los chiquillos. Y entonces ella, que por cierto era una diva, pero una diva valiente, como decía la Melody, mirarla ahí, autorretratada de rosa, con todos los cuellos así a lo Drácula, con joyas, con sirvienta, que la sujeta a la partitura, tocando la espinola y en el fondo un caballete. Ella tiene que demostrar, ¿vale? Ella tiene que demostrar que ella es capaz de hacer muchas cosas, que ella es tremenda, poderosa. Entonces, esa es la Lavinia, que ¿qué le gustaba a ella? Un brilli y una transparencia. Hace transparencias y brillis mejor que nadie. Es de verdad una auténtica diva. Y hace pinturas tan locas y tan arriesgadas como estas dos que tenemos aquí, ¿vale? La primera, supongo que la niña peluda os habrá llamado bastante la atención. Es un encargo muy particular y es una de las cosas que la diferencian, por ejemplo, de Sofonis Banguisola, que ella era muy fan de nuestra amiga Sofonis Banguisola, pero Sofonis Banguisola estaba encerrada en la corte, entonces tenía que pintar lo que se le pedía, ¿vale? Sin embargo, cuando tú tienes un taller a pie de calle, pues los encargos pueden ser sorpresas, como es este caso, de una niña que tiene una enfermedad, no sé, una dificultad en el ADN o lo que sea, que le sale el pelo. De hecho, yo una vez vi a un hombre así en la calle y me quedé un poco impactada porque dije, es que es verdad, ¿qué pasa? Y muy bonito el detalle de Lavinia Fontana de escribir la historia de esta niña en esa cartita que sostiene en las manos. Es decir, no simplemente una sola fotografía, sino es la fotografía y una historia que hay detrás de esa fotografía, ¿vale? Para que la gente se acuerde de esta niña y de los problemas que tenía. Y después tenemos el otro, que es un auténtico escándalo. Si no es uno de mis cuadros favoritos de la historia del arte, pues está ahí, está por lo menos en el top 10, porque es un cuadro que está contándonos demasiadas cosas en un solo cuadro, y esta mujer hizo una declaración de intenciones y es una fascinación que, por supuesto, pertenezca a la Casa de Alba, porque no podía pertenecer a otra casa. O sea, también pensad, italiana que recibe encargos en España. O sea, que imaginar un poco el alcance internacional que tenía Lavinia, ¿no? Fue pintora de papas, ¿vale? De Papa Urbano VIII. O sea, que para que veáis un poco el nivel de esta tía. Así que bueno, aquí lo que tenemos entonces es a Marte y Venus, ¿vale? Iconográficamente estamos viendo a Marte y a Venus, que sabéis que eran amantes, no estaban casados. A Venus le tocó casarse con el feo del Olimpo, pero ella le dio igual porque se liaba con el guapo, pues ya estaría. Y lo que vemos aquí, este momento escandaloso, ¿no? En el que Marte está como tocándole la nalga, ¿no? a la Venus. Cosa importantísima, las mujeres no pueden pintar desnudos, ¿vale? Las mujeres tienen prohibidos pintar desnudos, por lo tanto, eso las deja solamente a los géneros pictóricos considerados menores, como son paisajes, bodegones y retratos, y sin embargo no pueden alcanzar los géneros pictóricos mejor pagados, valorados y expuestos, que son la mitología, la religión cristiana y la historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la religión cristiana el Jesús siempre está medio en bolas. Y si no está Eva o Adán. Ahí ya todo mal. Luego tenemos, si no, la mitología, pues tenemos siempre a los dioses del Olimpo con toda la carnaza puesta ahí en la nube. Y luego, si no, tenemos historia, que siempre hay algún héroe haciéndose el machote, quitándose la camiseta. Entonces, esos géneros pictóricos a las mujeres no podían alcanzarlos. ¿Por qué no podían alcanzarlos? Pues porque se pinta de modelos naturales. Esto era lo que los griegos decían, que no hay nada mejor y más perfecto que la naturaleza. Y como los pintores son así de canónicos, pues dicen, pues vamos a pintar directamente desde modelos desnudos. Y como todo el mundo sabe que si vemos las mujeres, cuando vemos a un hombre desnudo, pues perdemos el juicio y nos tiramos corriendo a por él locas, pues para evitar estos dramas, directamente se nos prohíbe la entrada a clase y chimpún. Y ya estaría, ¿vale? Claro, Lavinia se salta la norma a la torera, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque tenía 11 hijas. Entonces le decía, chiqui, ponte ahí, que te voy a pintar. Claro, esto es un poco fuerte, porque claro, siempre hablamos de ellos como, ¿cómo son ellos? Bueno, pues ella Estela también, ¿eh? Mírala, aquí a Lavinia le dijo a su hija mayor, Cari, ya has desarrollado, ponte que me vas a hacer de Venus. Claro, estas cosas pasan, hay que comer, y son muchas pocas, ¿vale? Pero bueno, al margen de todo eso, Lavinia está recreando una postura clásica que se llama la Venus calipigia, que es que se está mirando el culo. El pose pataki,
Pues no lo inventa Pataki, lo inventaron los griegos, ¿vale? En el siglo I a.C. Tener la cara a la misma altura del culo, de hecho calipigia significa bellas nalgas, entonces bueno, pues está todo. Y entonces de esta manera ella está recreando una postura clásica para pensar que funciona como un currículum vitae, el cuadro, ¿vale? De esta manera ella mete un bodegón, mete un desnudo, mete una mitología, etcétera, etcétera. Ella está demostrando al cliente que ella controla todo esto y que además no solamente se ha leído el mito, sino que además sabe hacer bodegones y ha estudiado a las esculturas clásicas, como son, por ejemplo, la Venus Calipigia, y te lo ha metido ahí. En un juego graciosísimo de te apunto con la espada, te apunto con el pincho y no sé cuánto, ¿no? Está todo ahí, estas cosas, ¿no? Sí, como cuando Berlanga en una escena de sexo metía un tren en un túnel. Esto es un clásico, ¿vale? ¿Cómo decir sin decir? Pues lo mismo. Pues ahí tenemos una espada y ahí tenemos y el otro día una alumna me decía, ¿y la jarra? Digo, la jarra es para limpiarse, Conchi. No es para beber. No es una cantimplora. Las chinelas. Las chinelas son las zapatillicas esas. Las chinelas son un símbolo de putiferio, vaya. O sea, cada vez que veáis unas chinelitas al lado de una cama, ahí va a haber cosas. Y luego lo más guay de todo es ella le entrega su flor. O sea, más que la nalga, es lo más fuerte. Es esa flor que... es una flor. Ya, pero es que si tú dices te entrego mi flor, hija... más claro imposible. Y luego el angelillo dormido. El angelillo dormido funciona como el perro. El perro es símbolo de fidelidad. Acordaos, no es matemática, esto es arte, ¿vale? No es 2 más 2 son 4. Pero si el perro tiene los ojos abiertos, ¿vale? Ahí hay fidelidad. Entonces vais a encontrar los cientos es divertidísimo. Retratos de señoras, de damas, para regalárselo al marido y salen con el perrito y el perrito así. ¿Sabes? Pero si el perrito está dormido, hay algo que el pintor sabe que el marido no, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí. Aquí el Cupido dormido está diciendo que realmente estos dos son amantes, no están casados, ¿vale? Aquí Hefesto, cuando se entere, pues se va a enfadar una poca. Así que es un cuadro bastante escandaloso y pintado por la mano de una mujer es doblemente escandaloso, claro, porque está contando demasiadas cosas que además un pincel femenino no podía hacer. Así que la Avenida Fontana, for president, always. Acordaos, 11 hijos. A todo esto. Este funciona muy bien con los niños. Esta es Clara Peters. Esta es una que dijo, a mí me van a borrar de la historia, pues me voy a esconder en el cuadro. A la mierda. Esta es súper divertida. Este cuadro pertenece al Museo del Prado. Es súper divertido. Además no se retrata una vez, se autorretrata no sé cuántas. En todos los reflejos que hay posibles. Porque se retrata también en la copa, en la jarra de peltre hay no sé cuántos retratos. Es genial. Clara se mete en sus cuadros, no hay muchos. Y lo mejor de todo es que no hay registros testimoniales escritos de ella, pero bendito sea Alejandro Vergara, que es nuestro Ken del Prado. Qué voz tiene ese hombre, ¿eh? Cuando me manda audios me embaraza, es una cosa. Alejandro Vergara es un hombre maravilloso que es el conservador de pintura flamenca del Museo del Prado y en el 2016, bendito sea, que decidió hacer la primera exposición que el Museo del Prado se embarcaba a hacer dedicada a una mujer, a Clara Peters, en base a que si solamente hay 21 cuadros de ella en el mundo, que sepamos, en el Prado hay 4, así que tenemos un buen porcentaje suficiente como para hacer una exposición. Las exposiciones temporales son muy importantes porque levantan las alfombras, ¿vale? Porque sacan la mierda a relucir. Se limpian los cuadros, salen firmas nuevas, en fin, ciertas cosas. Y entonces de Clara Peters, como si fueran auténticos detectives, empezaron a investigar sus tablas, porque pinta sobre tabla, y descubrieron pues toda una biografía que habíamos desconocido de ella, ¿no? Porque no había vestigios documentales. Y entonces, por eso pone cerca, ¿no? ¿Cuándo nació? Cerca de 1580. Ahora parece ser que sí que ha aparecido su parte bautismal, entonces ya podemos aproximar su día de nacimiento, pero hasta entonces, fijaos de qué manera se calculó el periodo pictórico de ella, súper fuerte. Tiene que morir después de 1621, porque su última tabla está fechada en 1621. Entonces, ahí, por lo menos, tenemos ya una fecha. ¿Y cómo sabemos antes? Pues porque su primera tabla es del 16, del 6, perdón, de 1606. Entonces, calculando aproximadamente su mano, de si la tiene más, si pinta más derecho o menos derecho, en plan es una mano aprendiz o es una mano ya más pulcra, como es en este caso, que es una mano ya madura, se empieza a contar los años hacia atrás de una aproximación de cuándo debió entrar en un taller de aprendizaje. Se cree que puede ser del padre, pero no se sabe del todo. Pero más o menos se pudo fechar así su vida. Es súper fuerte, ¿no? Cómo se va investigando. Luego se supo que evidentemente tenía que ser una pintora profesional porque la calidad de los materiales que usa son
carísimos, son desorbitados. Y eso es muy importante, porque antes os he comentado que las obras de mujeres se pagan más baratas. Eso significa que la mujer, para poder sobrevivir, si vende barato, tiene que invertir menos, tiene menos dinero para invertir en sus propios materiales. Hacer un cuadro es carísimo, pero carísimo. Tenéis que pensar en los pigmentos vienen de muy lejos, en fin, llevan mucho trabajo y muchos materiales muy caros. Entonces, lo que pasaba con muchas mujeres era que cada vez invertían menos dinero en materiales y los materiales cada vez eran más baratos, por lo tanto la obra o era más pequeña o era de menos calidad, se perdía antes y dejaban de pintar. Porque eso a la larga, si vas menguando, a la larga nada más que te hace perder. Es curioso compararlo, por ejemplo, con Caravaggio, entre muchos otros barrocos aficionados al juego, que les daban la pasta para pagar el cuadro y luego entregaban un cuadro más pequeño del que habían acordado y era porque se había gastado la mitad. O más bien había perdido la mitad en el juego, ¿no? Pero en el caso de Clara Peters esto no es así. Y luego además también las tablas sobre las que pintaba llevan el sello de madereros de la ciudad de Amberes, del gremio de madereros. Entonces sabemos que, al menos, no sabemos si nació allí, pero sí que trabajó en Amberes. Ojo, cuidado, Amberes en 1620 era el imperio de Pedro Pablo Rubens. Rubens es, para quien no lo sepa, el señor de la pintura europea, ¿vale? Ni Velázquez, ni Caravaggio, ni nada. El barroco por excelencia es Rubens, es el Amancio Ortega del momento, ¿vale? Para que nos entendamos. No era pintor y diplomático, tenía un taller impresionante con más de 100 operarios, una fortuna, pintaba en todas las cortes, hacía lo que daba la gana, era multimillonario, hablaba todos los idiomas. O sea, ser Rubens, yo si me quiero reencarnar, yo me reencarnaría en Rubens, sinceramente. Lavinia, no. 11 partos, no. Pero Rubens sí. Yo, es feo, sacrifico mi belleza, no pasa nada. Yo quiero ser Rubens. ¿Por qué menciono a Rubens? Porque Rubens estaba activo en Amberes, que es su ciudad de nacimiento, en el mismo momento en el que pinta Clara Peters. ¿Cómo pinta Rubens? Lo tenéis en la cabeza, las tres gracias, las flores, los angelotes, los caballos desmelenados, el movimiento, cuadros gigantescos, no sé qué. Y va esta, con todo su papo, y te pinta un florero. ¿Qué mercado va a tener? ¿No? Si lo que está de moda es lo que marca Rubens. Pues ella se puede considerar una de las primeras vanguardistas, porque ella coge y dice, un momento, porque Rubens pinta lo que le dé la gana. Yo voy a pintar pues lo que me gusta a mí y lo que voy a poner de moda, el bodegón. Y se aventuró con 4 tronados del momento a pintar bodegones y le salió bien la jugada. Porque para pagarse un Rubens, pues eso. Pero un Clara Peters, Así que aquí la tenéis, ¿vale? Y muy interesante que la podéis jugar a buscarla. Y si ya vais con niños al museo, pues mola mucho porque pues es muy divertido. Bueno, seguimos, que tenemos mucha tralla. A esta ya la habéis conocido antes, a Elisabeth Vigée Lebrun. Esta fue la pintora de María Antonieta, la lió pardísima. Con 25 años, ella es hija de un pintor, ella aprende a pintar con su padre y su padre fallece porque se come un pescado en mal estado, se le graba la espina, no sé qué, cirujanos en el siglo XVIII mal, así que muere el padre, y ella se queda al cuidado de su madre, que no porque estuviera enferma, sino porque era una loca mano rota. Tenía un amante por ahí, era peluquera. Ser peluquero en el siglo XVIII era el mejor trabajo que podías tener. O sea, pensar las pelucas de María Antonieta, ¿no? Y de Luis XVI. Pues ser peluquero era un super puesto, ¿vale? Era como ser Jongueras en los 90, ¿vale? O sea, es la pera. ¿Entendéis la referencia, no? No me hagáis reíros un poco porque si no pienso que soy una vieja que no... Sí, hombre, está puesta porque es historiadora. Está para historiadora y sabe quién es Jongueras. Jongueras en los 90... Tenía muchísimo dinero ese señor. Te cortaba el pelo por 1 millón de pelas. Era una barbaridad. Bueno, pues su madre era Jongueras en el Versalles, ¿vale? De la época. Que se había echado un amante que también era otro Jongueras de la época. Lo que pasa es que eran muy aficionados al juego y se lo gastaban todo. Y la pobre Elisabeth Vigée Lebrun tenía que mantener a su madre, al amante de su madre y a su hermano pequeño Etienne. Lo bueno es que pintaba muy bien, ¿vale? Entonces, durante un tiempo ella decide sacar a su familia adelante pintando, monta un taller y pinta en la calle, en las calles de París, porque ella es parisina, y, ojo sorpresa, como no se da de alta en autónomos, la chapan el garito. La vienen y le dicen, no estás dada de alta en el gremio de San Lucas, así que te tienes que sacar los papeles, bonita. Entonces ella va al gremio y cuando llega allí se encuentra con obra suya y dice, un momento, o sea...
Pues tendré derecho, digo, ¿no? Bueno, se saca los papeles, ella tiene su taller y se dedica a pintar a toda la jet set. Todo el mundo se quería retratar con ella, ¿no? Y entonces a oídos llega de Versalles que hay una pintora maravillosa en las calles de París que pinta a la gente súper guay, súper fresca, súper no sé cuántos y tanta pompa, bla, bla, bla. Y entonces María Antonieta, que es esta reina austríaca así súper loquis, pues de repente dice, que me la traigan a Palacio. Y entonces Elizabeth en sus memorias cuenta que casi se hace pis encima ahí en la carreta yendo de París a Versalles, porque claro, imaginaos ese momento, esa entrevista de trabajo, que las cabezas ruedan que flipas, ¿sabes? Entonces, claro, qué responsabilidad pintar a la reina, ¿vale? Métele filtro ahí para que se vea guapa o algo, ¿no? Bueno, total, que le pinta, con 25 añitos, llega ya a corte, la pinta, María Antonieta se queda fascinada y a partir de ese momento firma un contrato que es ella su única pintora en exclusivo, que no puede pintar a nadie más de momento y que nadie más va a pintarla. Esto es, vamos, la pera. Se queda encantada y una de las cosas que hace es pintar estos dos retratos. El de arriba lo pinta primero. Me encanta porque este retrato que se pinta con el sombrero es porque ella hace un viaje con un marido pocho que se echa. Se hace un viaje por los países del norte y se encuentra con obra de Rubens. Y Rubens tiene un retrato muy famoso de una dama con sombrero con paja, sombrero de paja con pluma. Y entonces ella dice, pues yo me voy a pintar a los Rubens. Automáticamente pone de moda que todo el mundo O sea, es que Elizabeth es influencer de verdad, no las del Instagram. Y entonces pinta a María Antonieta, como la veis ahí arriba, sosteniendo una flor y con el sombrero de paja, y la pinta con una muselina, ¿vale? Eso es ropa interior en la época, ¿vale? Imaginaros esto, un retrato de la reina Leticia en sujetador, ¿vale? Es una movida. Se les echa encima, ¿vale? Porque además encima la reina austríaca en Francia ha tenido la desfachatez de autorretratarse en ropa interior y con una muselina inglesa, de tela inglesa. Todo mal. La leoparda. O sea, si no la odiaban ya suficiente, pues toma hate. Entonces, como a María Antonieta le había encantado ese retrato que le había hecho, le pidió a Vigée Lebrun que le hiciera el mismo retrato, pero vestida. Pues como la maja desnuda y vestida, lo mismo, pues igual como las recortables. Tú te quitas, te pones la ropa a lavar y lo mismo. Entonces lo hizo igual. Sí que es verdad que hay una pequeña diferencia, que aquí el verlos tan pequeños no se nota mucho, pero sí que la alejó un poco, ¿vale? La alejó un poco para dar cierta distancia porque a una reina no se la puede saludar, no puede estar tan cerca. Si os dais cuenta ahí parece que es su colega en el baño, ¿sabes? Y en cambio aquí ya la pone además, está en un espacio íntimo, aquí la saca a un espacio público, a un jardín, ¿sabes? O sea que hay ciertos códigos pictóricos que Vigée, pues eso, pues se hizo muy amiguita con ella y todo mal. Y luego aquí la tenemos autorretratada con su hija Julie, más conocida como Brunet, que también fue pintora, y que también fue otro escándalo tremendo porque sonríe. A nosotros que nos parece un retrato maternal preciosísimo y por fin vemos un retrato maternal que no es la Virgen María con nuestro amigo Jesús, pues tenemos aquí a Elizabeth, que amaba a Brunet por encima de todas las cosas, dice que era la luz de su vida y que la quería muchísimo, con la que por cierto un día discuten y dejan de hablarse. Eso está todo en el libro, así que tendréis que comprar para saber qué es lo que ocurre. Lo que tenemos es que este retrato, que lo hizo muchas veces, se autorretrató muchas veces con su hija, siempre sonriendo las dos, y eso sentaba como una patada en los riñones. ¿Por qué? Porque en la historia del arte nadie sonríe, solo sonríen los niños y los borrachos. Entonces es una pérdida de contención de tus emociones, ¿vale? Es como tú no eres lo suficientemente digna, noble, ¿no? Honorable para no contener tus pasiones. Y ella se lo bufó, dijo, yo después de estar con María Antonieta, ¿qué más quieres? Llega 1789, Revolución Francesa, a su amigui la cortan los pelos y ella dice, ¿María quién? Yo no conozco a nadie que se llame María Antonieta. Entonces coge y inicia un exilio que dura 12 años por toda Europa, acaba 6 años en San Petersburgo, donde pinta hasta Catalina la Grande, o sea que termina pintando tal. Lo que pasa, lo fuerte es que ella recorre 10 academias en toda Europa y consigue ser miembro honorífico en las 10. O sea, esto es más que los 10 Oscars de Titanic, pero creo que ya ha sido superada, ¿no? Pues lo mismo, o sea, conseguir 10 nombramientos en academias europeas es una salvajada. Yo no sé si hay algún hombre que lo tenga, pero ¿habéis oído hablar de Elizabeth Vigée Lebrun fuera de la carrera? Pues yo no. Bueno, la teta negra más bonita que habéis visto nunca. Bueno, esta es una historia triste, ¿vale? Aquí es cuando nos enfadamos un poco, pero luego la arreglo, no os preocupéis. Es que la historia de Marie-Guillemine Benoist es un poco complicada. Ella es alumna durante un tiempo de Jean-Louis David, que es el superpintor
que es la otra cara de la moneda de Elisabeth Vigée-Lebrun, eran los dos pintores neoclásicos por excelencia, los dos, el tándem. Y primero, tú fíjate si tuvo pasta y suerte, que fue primero alumna de David y luego alumna de Elisabeth. O sea que imaginaos qué bien, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Benoit, que desde los 14 ya está presentando obra en la Real Academia y cada año presenta obra. Y en 1800 pinta a la Madeleine, más conocida en antaño como la Negra, hoy ya se llama Madeleine, porque sí, porque somos así, vamos cambiando los vocabularios por inclusiones y por no ser racistas. Pero es un cuadro que dio la vuelta al mundo y encantó muchísimo, porque en 1800 justo había pasado 2 años tan solo de que se había abolido la esclavitud en Francia, y entonces de repente ella pinta a la esclava de su cuñado con una teta fuera y en una pose bastante digna. Lo de la teta es simplemente porque es neoclásico y el neoclásico que gusta una teta, básicamente, pero no viene al cuento, pero realmente la dignifica muchísimo. El cuadro gustó tanto que ganó el primer premio de la Academia de 1800 y el Napoleón II lo compró y por eso hoy lo podemos ver en el Louvre, porque está allí expuesto, ¿no? Bueno, consiguió una pensión vitalicia por este cuadro y un montón de pasta, y con ese dinero, pues básicamente lo que hizo fue seguir pintando, abrir su propio taller para seguir la estirpe de ser maestra a otras personas, a otras muchachas, pero se casó con un gilipollas, y el gilipollas estaba, es que no tiene otro nombre, perdonadme, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, ni nos importa, pero él estaba en la corte era un alto cargo, y dijo en un momento dado: Cari, está feo que con lo famoso que yo soy, tú lo seas más. Así que si no te importa, deja de pintar. Y ella en su diario puso que con todo el dolor de su corazón dejó de pintar, para siempre. Así que en la cumbre de su carrera decidió dejar de pintar porque su marido era un subnormal. No todos pueden ser Pablo Sapí. Ya sé que os habéis quedado un poco así, ¿vale? Vamos a mejorarlo, perdonad, ¿eh? Vale, esta sí que no la conocéis ni de Blas. ¿Sí? ¿Tú no sé si conoces a Mary Garside? ¿No? Mary Garside. Es que esta la descubrieron en los años 90. Pues eso, esta es de hace, no, menos, en el 2000 poco. Esta, increíble, increíble. O sea, una pintora inglesa que no sabemos de repente de dónde sale, y tenemos muy pocos datos documentales sobre ella. Sabemos que era profesora de pintura en Inglaterra y que le faltaban herramientas para dar clase, y construyó sus libros de óptica. Y se adelantó a Goethe con todos sus estudios ópticos, todos los estudios de color, pintura y no sé qué, haciendo estas manchas que de lejos parecen como flores, ¿no? Rosas y tal, pero en el fondo es abstracción. Por eso digo que Gilman no es la primera, ¿vale? Entonces, Mary Garside es una cosa extrañísima, que apenas tenemos documentación de ella, y que simplemente publicó sus libros, autopublicó sus libros simplemente para poder dar clase, porque sus amigos como que la incitaban a que su obra se conociera más y demás, y dijo que no, ¿para qué? Si solo lo quería para dar clase, ¿sabes? Para sus alumnas. Así que Mary Garside hace este tipo de juegos ópticos súper interesantes, de manchas, y no tenemos mucha más información de ella, pero hay que dejarla el hueco en el libro, en la historia, porque los libros de hecho se trata de eso, de dejar... Ana muchas veces me decía, pues si es que he encontrado una que tiene una biografía de media línea, y digo, pues va dentro. Y me dice, pero media línea, y digo, ya, pero va dentro. Digo, porque imagínate que dentro de 20 años se encuentra algo. Porque eso es lo que ha pasado con muchos otros libros de mujeres, que ponen solamente a las famosas, de las que hay información, y de las que hay poco, ¿qué pasa? Pues no mola, ¿sabes? Porque lo que estamos dejando son hilos de los que tirar, ¿vale? Pues en un futuro aparecen cosas. Mira lo que ha pasado con Clara Peters. Clara Peters no sabíamos cuándo y de repente aparece su partida de bautismo. Pues es importante. Y esta me encanta. Esta maravillosa Ana Mary Cosway. Mirad, os he puesto un autorretrato y para que veáis cómo pinta. Es que pintaban mal. Pero eso no está en los libros. Es hermosísima, por favor, qué fantasía de mujer. Bueno, Mary Cosway es italo-inglesa y ella vive en Florencia, y sus padres tienen un hostal típicos de los que se recorre el Grand Tour. ¿Sabéis lo que es el Grand Tour? Es el Erasmus de entonces, pero de los niños pijos ingleses, ¿vale? En Inglaterra los mandatarios se estaban dando cuenta, los señores mayores se estaban dando cuenta que su juventud, pues mal. Su juventud era un poco estúpida. Entonces decidieron, los que tenían pasta, mandar de viaje a los hijos, porque los hijos, viajar te hace viajado, como dicen, ¿no? Te hace viajado. Entonces los mandaban acompañados siempre de una persona responsable de la familia, no te creas tú que les daban dinero y ala, ¿sabes? Sino los acompañaban pues del típico médico familiar, de un tío con dinero, en fin, algo así, y se recorrían toda Italia, parte de Francia, para pues conocer mundo y venir con cosas que contar. Sus padres tenían un hostal en Florencia donde se hospedaba mogollón de gente, y con suerte que se hospedó Angelica Kauffman.
Angélica Kaufman, que ya ha salido antes así como de pasadilla, súper pera limonera de señora, no vamos a entrar en ella, pero también está en el libro. Angélica Kaufman era una pintora pues extraordinaria, que vio el talento de la chiquilla, que debía estar ahí en el mostrador haciendo dibujillos, y dijo, pues tú te vienes conmigo a Londres. Se la llevó a Londres y en Londres la casó para colocarla y posicionarla bien, la casó con otro subnormal, que se gastaba todo el dinero de ella, y ella, bueno, ella pasaba ya de, bueno, yo le doy dinero a mi marido, que se gaste el dinero, yo sigo pintando con Angélica, y aquí primero paz y después gloria. Seguía pintando no sé qué, y entonces el marido, pues un poco lo mismo, ¿no? En plan de, Mari, deja de pintar, anda, porque eres más conocida que yo y a mí me da como cosica, ¿sabes? Entonces ella coge y justo antes de de dejar los pinceles se autorretrata así, enfadada como una mona, con las manos metidas en los sobacos, en plan de, son mis herramientas de trabajo, no las voy a poder usar en más tiempo. Y una cosa súper sorprendente que hizo, no solamente hizo el cuadro, sino que hizo copias en grabado sobre ese cuadro, porque sabía que su marido iba a destruir el cuadro, y con las copias en grabado, gracias a eso nos ha llegado la copia. Copias coloreadas por ella misma, además. Entonces, es genial. ¿Qué pasa? Que el señor, claro, si la Mari no trabaja, el señor se queda sin chito, y si no hay chito, no hay fiesta. Entonces le dijo, anda, Mari, vuelve a pintar. Y ella dijo, bueno, venga, vale. Volvió a pintar, le volvió a dar dinero, él se fue de fiesta y ella siguió con su proyecto pictórico, y de hecho con todo el dinero que ganaba, pues montó varias escuelas de pintura por Italia. O sea que, súper guay, me encanta esta señora. Son vidas guays, como veis. Bueno, esas en el libro están escala 1-1, escala topetín, lo que da. Mi amiga Eva, que es mi amiga la que me ha quitado el libro, me llama un día y me dice, ¿qué hacemos con las tetas de Sarah Goodrich? Y le dije, Eva, a lo que dé, a topetín. Y me dijo, pues vamos a tope. Y cuando llega el libro, cojo el libro y hago así y digo, uy, está en escala 1-1, qué maravilla. Las tetas más bonitas del siglo XVIII, me diréis que no. Pues que sepáis que tienen el tamaño de una tarjeta de crédito. Chúpate esa. Están pintadas en una tabla de marfil, en una tablita de marfil, bordeadas de tafetán, a tamaño, pues, carnet de identidad, ¿vale? Y esta Sarah Goodrich, mi tocaya, que estaba enamoradísima de otro subnormal, es que abundan los subnormales, parece ser. Qué poco ojo tenía estas chicas, te lo digo, solo Lavinia fue la única que triunfó, chica. Bueno, tenemos a Sara, que se enamoró de uno, y para tirarle la caña, que se acaba de quedar viudo, pues le regala esto. O sea, me río yo del Tinder, ¿no? Es el primer send nude, ¿no? Es el primer nude que se envía. Mira la Sara. Esto era muy habitual, no enviar tetas, ¿vale? Lo habitual era hacer miniaturas. De hecho, en el libro, sobre todo en el rosa, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, hay muchas que son específicas miniaturistas, ¿vale? Su pintura es específica de miniatura. Porque pensemos que no tenían móviles y fotos, ¿no? Entonces lo que hacían era hacer pequeñas miniaturas para llevar colgando a tus seres queridos en un medallón, en una carterita o lo que sea, ¿no? Entonces, muy habitual era que los amantes se retratasen solo partes que solamente tú sabes de quién es esa nariz, ese ojo, ese dedito, ¿no? Esas tetas. Entonces, lo que hizo Sara es enviarle las tetas al otro, cuando ya aprovechado que se acaba de quedar viudo, le echó la caña, o le echas la caña y el saco de cebo entero, vaya. Pero el otro dijo, me voy a casar mejor con una que tiene dinero. Y entonces, bueno, pues Sara pues guardó sus teticas, y suerte que las guardó, porque quedaron guardadas. O sea, es fácil que una cosa tan pequeña se pierda. Y entonces, bueno, no os preocupéis por ella, porque se ganó la vida súper bien, y luego tuvo más amantes y más cosas. Ella vivió estupenda, ganando un montón de dinero haciendo sus miniaturas. O sea, que no sufráis por ella, pero nos dejó para la historia del arte una de las cosas más bonitas, que se llama Belleza Revelada, este cuadro. Qué cuca ella. Bueno, esta me fascinó, y esta siempre tengo que hablar de ella, porque no me digáis, es que hablé de ella hasta en la radio una vez, porque dije, no puede ser, o sea, una monja samurái. Cuando tú te encuentras una monja samurái, se te cruzan los cables, claro. O sea, es que es fuerte, ¿vale? Hatsushika Hokusai, aquí la tenemos, esta señora extraordinaria. Esto es la reinvención. Esta sí que es una persona resiliente, ¿vale? Hatsushika es que es de película, ¿vale? Ella nace ya de partida de una cortesana y de un samurái, ¿vale? O sea, una geisha y un samurái, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, fijaos ya la mezcla, ¿vale? Ella ya conocía muchas artes, marciales y no marciales. Su padre, evidentemente, le enseña artes marciales desde muy pequeña, y ella, bueno, pues aprende las artes de su madre, aprende las artes del padre, y se casa con un señor. Se casa con un señor, tiene un hijo, se le muere el señor y se le muere el hijo. Y dice, bueno, vale, lo volvemos a intentar. Se vuelve a casar, se vuelve a tener otro hijo y se le vuelven a morir los dos. Y le vuelve a pasar una tercera vez. En este momento ya coge y dice, mira, casi mejor que voy a dejar de matar hombres
por lo que sea. Y entonces se hace budista. Se hace monja budista, se rapa la cabeza, se enfunda en un kimono y se dedica a recorrer todos los monasterios budistas que hay en Japón, enseñando artes marciales, haciendo cerámica y una caligrafía especial con poemarios, que escribe también poemas, y hace dibujos. Entonces, claro, yo cuando encuentro que ha pintado un mapache con una cantimplora de sake y un sombrero, pues yo ya me enamoro totalmente de Hatsushika y digo, tú te vienes para mi libro, ¿vale? Y ya está. Por lo visto es una de las grandes artistas japonesas del siglo XVIII, súper conocida allí, cero conocida aquí, pero claro, cuando hablas de una monja samurái, pues ya, monja pintora samurái, ceramista, poetisa, pues claro, ya se te cruzan los cables y dices, o sea, ¿cuál es tu favorita? Pues entre las tetas esta y la que viene ahora y las otras, pues está complicada la cosa, ¿no? Sorpresa, tengo a esta pintora sin brazos. Esta tampoco la veíais venir. Y que no es la única, ¿eh? Hay otra más en el libro. Aquí tenemos a Sarah Biffen, una inglesa que nació con muñones vestigiales, tanto de piernas como de brazos, y sus padres, que eran campesinos, la vendieron a un freak show, al típico señor, como el de Pinocho, el que compra a los niños de Pinocho, pues lo mismo. La compró y ella ya sabía escribir con la boca, aprendió a leer y a escribir ella sola en casa con sus padres, pero también tejía, o sea, cosía con la boca, se ponía la aguja en la boca y tal, y aprendió a pintar. Y a este dueño del freak show le parecía como muy curioso que la muchacha pintase delante de todo el mundo, entonces como que intentó darle clases de pintura y desarrollar este talento suyo, ¿no? Y entonces, como veis ahí, eso es un autorretrato de ella que pintando que pinta. ¿Vale? Entonces así es como era su show. Ella te hace mira la manca, que te hace un retrato. Pues ala, ¿sabes? 2 peniques, pues para adelante, ¿vale? En esto que le pasa lo típico, pues que pasa en las películas de Disney, que es esperable, ¿no? Que aparece un conde y que dice, oh, no se enamora de ella, pero dice, oh, cuánto, qué bien, ¿no? Esto, voy a pagarte unas clases en la Royal Academy de Londres. Y entonces se va a la Royal Academy de Londres, allí aprende a pintar, no sé qué, se hace súper amiga de un montón de pintores. Y luego le pasa otra cosa de película también, que es que se casa pues con un ruin, se casa con un tío que le hace creer que está enamorado y en cuanto se despista, pues le roba todo el dinero. No podía correr la pobre mujer, entonces, perdonad por el chiste negrísimo. La roba el dinero, se queda muy mal, pero por suerte todo el gremio de pintores la cubre y además la reina Victoria le da una pensión vitalicia hasta el fin de los días. O sea que una de las cosas más importantes que descubrí cuando estábamos investigando casos como el de Sarah Biffen es que muchas mujeres que nacen en una situación desfavorable utilizan la pintura como mecanismo de supervivencia. Es más, hay testimonios de madres que le dicen a sus hijas, aprende a pintar por si acaso, ¿vale? Porque las mujeres han sabido sacar una vía de escape de independencia con la pintura. Así que, aunque te vas a casar con este señor que tiene muchas tierras y no sé qué, por si las moscas, tú aprende a pintar, querida. Y a ver si, ¿sabes? O sea, que lo tenemos en testimonios, ¿eh? Eso es muy fuerte. Entonces, claro, la pintura en este caso es una cosa... Vale. En este caso, por ejemplo, es súper fuerte, ¿no? Como una mujer que a día de hoy, una mujer que nace o un hombre que nace con un problema así, que te falten las extremidades, está complicada el salir adelante para ti, para tu familia, y como ella, teniendo la peor de las salidas, que sus padres la vendieron incluso, para que fuera un monstruo de feria, como ella consigue pasar a la historia, y no penséis que pintaba, bueno, esto es un autorretrato en miniatura, y pintaba con la boca, y podéis buscar su obra porque es preciosísima. Hacía documentos de plumas para libros, documentaba las plumas de los pájaros, que estamos en un momento en el que pues, la colonización y con todo el tema de las exploraciones a nuevos mundos y demás, pues todo eso había que documentarlo. Y entonces, pues, por ejemplo, tienen muchos documentos de plumas de pájaros exóticos y cosas así, y pinta que te pasas. O sea, y es extraordinario que le diga que lo haga con la boca, ¿no? Y más en el momento en el que se encontraba. Así que bueno, Sarah Biffen la pera. Y por último, esta no está, esta estará, ¿vale? Estará en el siguiente libro, porque es del siglo XIX, es nuestra amiga Rosa Bonheur, pero la he metido como aperitivillo para que lo que se viene y porque esta mujer tiene que estar, porque es la pera limonera, nos encontramos con Rosa Bonheur, que no puede ser más maravillosa. Es una pintora extraordinaria que nace en Francia en 1922, en una familia de pintores, su padre pintor, sus hermanos pintores, escultores incluso, y ella desde bien pequeña dice, yo quiero pintar bichos, yo quiero pintar animales, a mí los animales son...
Es la primera que retrata con personalidad a sus propios animales. Me encanta su perro Martín y su propio león, porque ese león es suyo. Sí, hija, sí. Ahora vamos ahí. Rosa estaba un poco de Lulu, como se dice ahora, yo digo cucu, pues eso. Pues la Rosa es esta, mira, la que genial. O sea, esta es una fotografía de Rosa, es una genia. Bueno, Rosa desde muy pequeña se juntó con su amiga para toda la vida, ¿vale? Hasta que esa amiga fallece. Y una de las cosas interesantes es que Rosa ya desde su adolescencia se tiene que disfrazar de hombre para poder meterse a la Universidad de Veterinaria para poder ver disecciones de animales y poder pintar anatomías animales en realidad, ¿vale? De aprender con modelos del natural, que era lo que veníamos hablando antes. Ella tiene que pedir un permiso de travestismo de pantalón que tiene que renovar cada 6 meses al gobierno francés bajo petición médica para poder vestirse con pantalones, para poder entrar a las granjas, a las ferias de animales, a los zoos, para poder trabajar, porque estamos en época victoriana. En época victoriana va corsé, miriñaque, las enaguas, los pololos, o sea, súper cómodas. ¿Vale? Y Rosa dice que Tururú va a pintar así, ¿sabes? Ella va en pantalón, cómoda, con un babi, chimpún. Además, se cortaba el pelo y fumaba puros como un carretero, que hay fotos de ella encendiéndose un puro con otro, o sea, ella a tope. Y de hecho, sus compañeros la aceptaron bastante bien porque decían, bueno, normal. O sea, tiene novia, lleva pantalones, fuma puros y se corta el pelo, pues es como nosotros, es normal que pinte también. O sea, justificaban su talento por su masculinidad. Y una de las cosas importantes es que ella, claro, se presenta a la academia, lo gana todo de calle porque pinta que se te cruza el culo. O sea, la verdad, mira, mi cuñado una vez me manda una foto, estando por Europa, me manda una foto de un cuadro de Rosa Bonheur, ¿no? Me manda y me dice, ¿qué es esto? Porque además no son pequeños, ¿vale? O sea, no son pequeños. Ese cuadro de ahí puede medir fácil 7 por 5, una cosa así, o sea, por 3, una cosa como escandalosa, ¿no? Y parecen fotografías, y no hace evidentemente justicia. Pues va el Linus y me manda ahí una foto y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, pues es Rosa Bonheur. Me dice, me he metido dentro del cuadro. Y dice, el arado, ¿no? El arado que encima son unas mulas tirando ahí en un amanecer y es un escándalo de cuadro. Y dice que se metió dentro, ¿no? Que el cuadro como que le absorbió. Y bueno, una de las cosas interesantes es que eso, ganaba tanta pasta ganando todos los concursos que con ese dinero pues lo invirtió muy bien, se compró un castillo. Ese castillo se compró 2 parejas de animales, de todos los animales del mundo, por eso son sus leones, así cual Arca de Noé. Y entonces pues vivía en su casa pues con sus perros, con sus leones, con sus muflones, con sus burros, sus caballos y sus cosas, ¿no? Con sus parejas mujeres. Porque primero estuvo con una y cuando falleció pues estuvo con otra. Y esta muñeca que os he puesto aquí es una muñeca de Rosa Bonheur, porque su fama llegó a tal magnitud que estas muñecas se vendían hasta en Estados Unidos, ¿vale? Son muñecas de porcelana vestidas al modo de Rosa Bonheur con sus pantaloncicos. O sea, esa Barbie que es Marilyn o la Barbie de Britney Spears, pues tampoco lo ha inventado Mattel, ya lo había inventado Rosa Bonheur en el siglo XIX, así que para que veáis. Su primera mujer, cuando fallece, bueno, Rosa se queda viuda y, bueno, viuda, ¿me entendéis? Al poco se va a una feria de caballos para pintar caballos y entonces de repente se encuentra con que viene una pintora de Estados Unidos que se llama Anna Campbell que se hace pasar por vendedora de caballos, ¿vale? Hay como un triquiñuelilla, ahí salseíto. Y entonces y acaban juntas. Y Anna Campbell es la que le ayuda a escribir las memorias a Rosa Bonheur, ¿vale? Las fotos son geniales porque tienes fotos de lesbianas bolleras del 19, es maravilloso. O sea, esas las dos, pues una con... Es que la primera se me ha olvidado el nombre, macho. La segunda sé que es Anna Campbell. Cuando veis una que tiene la misma edad que ella, es la primera, y la otra es súper joven. O sea, se echa una novia muy joven. Y es que Anna Campbell había sido muy fan de Rosa Bonheur cuando era niña, y de niña tenía la muñeca. Y cuando se entera que Rosa está viuda, se coge un vuelo, se coge un Ryanair, se viene para acá, se disfraza de vendedora de caballos, y la Rosa hacía poco que había perdido a la otra, pero no le importó, y acabaron juntas para siempre. Es una maravilla de historias. Así que bueno, dicho esto... Ostras. Mira, el libro, ¿lo veis? Dicho esto, como no me entraba todo en un libro, tuve que hacer un curso, bueno, porque claro, la gente como que pedía más y más y más. Hice un curso, estaba online, contando todas las vicisitudes que nos íbamos encontrando que rodeaban las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Y ya estaría, o sea, muchísimas gracias, que no puedo seguir dando la chapa hasta mañana. No sé ni qué hora es. Se ha ido la gente ya, normal. Así que
que bueno. Espero que os haya molado un montón. No sé si alguien va algo y preguntas o no sé qué hora es que me enrolla un huevo. ¡Hala, qué guachi, eh! Eso es verdad, han hecho el esfuerzo porque como la editorial pues no le ha dado tiempo a traer libros y tal, ellos han cogido y han comprado libros. Así que, por favor, que la inversión sirva de algo, por fin. Que no se los... Sí, si me queréis preguntar... Hombre, mola, claro, pero vale, pues si queréis lo que hago, ¿me llevo el micro? Ah, no puedo. Claro, por si tenéis preguntas, nada, ¿no? Sí, dime. Es que Doré es muy hermético, maja. Está difícil, pero sí las hay. Lo que hay es mucha... Es que no llegan... Es que Doré es simbolista. Hay mucha prerrafaelita. Que, por ejemplo, el mundo prerrafaelita a todo el mundo le encanta y se olvida de que había muchas mujeres. ¿Vale? Pero es verdad que Doré... Es que Doré es... Le doy una vuelta. Escríbeme por Instagram, le damos una vuelta y te busco algo, porque seguro que hay. De todas maneras, estamos con el 19. Aparecerá enseguida. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, en nuestros dos volúmenes hay 750, bueno, 749. En el siglo XIX tenemos 3.800. Entonces hay que hacer una criba, porque solo me han dado 3 volúmenes, ¿vale? Y en cada volumen caben como mucho 500. Entonces hay que hacer criba. Aquí hice criba, lo que pasa es que no os lo he contado, pero hice criba. Me cargué a las académicas españolas, que eran tutulín nobiliario, básicamente. Pero sí, pues te busco cosas, porque me parece muy interesante eso. A mí también me gusta mucho Doré. Tercer, cuarto y quinto. Están apalabrados tercer, cuarto y quinto porque el siglo XIX, me voy a quedar en el XIX, en el XX entráis vosotros si queréis. Porque luego además también se reclaman escultoras y arquitectas. Arquitectas, claro. Pues dale. Vale, genial. Es una tarea súper loca, muy, muy guay, pero muy complicado. Yo quería preguntar una cosa, y es Sí. precisamente qué criterio de selección o cuáles son los parámetros para decidir sí o no. Al principio era todas dentro, ninguna fuera. Ese era el criterio. A cascoporro, a saco. Por eso, por lo que decía antes, ¿no? Para no dejar ningún hilo del que tirar. Luego nos llegamos al siglo XVIII, y en el siglo XVIII nos empezamos a encontrar problemas. Fue súper guay, esa llamada primera de Ana que me dice, tía, he encontrado una académica española, porque era como lo top, ¿vale? Una tía que ha estado en la Academia del Real de Bellas Artes de San Fernando, cojonudo, vale. Y su descripción era, hija de fulano de tal, de las eras de no sé quinto, de tal y pascual, y de fulana de no sé cuánto, de patatín patatero... Hizo una cabeza de Rubens a carboncillo en la academia, fue tal, no sé qué, se casó al día siguiente y se acabó la obra. Nos dimos cuenta y luego empezaron a aparecer más académicas con ese mismo perfil, casi todas con la misma biografía. La biografía ocupaba los apellidos del padre y de la madre, los títulos nobiliarios ocupaban un huevo, su obra ocupaba una línea porque un día hizo una copia de Rubens y luego se casaba al día siguiente prácticamente. Entonces lo que daba tufo era un título comprado. O sea, pon a ni a pintar, que queda muy bien que tenga un título de académica. Y entonces, hablando con unos cuantos compañeros historiadores, me dijo, Sara, es que tu ambición del primer volumen, de todas dentro, ninguna fuera, no lo puedes llevar a cabo hasta el final, porque va a llegar un momento en el que te vas a encontrar muchas. Dice, claro, desde Churchill pintaba, ¿lo meto en un libro de historia del arte? Digo, pues, ¿sabes? Pues eso. Entonces, ahí fue una criba. Mi editor fue una genialidad, porque yo llamé al editor y le he dicho, Sergi, van 50 fuera. Me dijo, toma. Digo, pero no te va a salir gratis. Me vas a dar 10 imágenes a cambio. Es todo un negocio, es una negociación. Pero ese fue un poco el criterio. Y en el siglo XIX sabemos que tenemos que meter más baremos de criterio, más de corte, pero todavía no sabemos cuáles son. Porque a medida que más avanzamos en el tiempo, tenemos más documentación de ellas y también hay más democratización, más llegan a la pintura, porque ellas mismas abren sus propias academias de pintura. Entonces, eso es, se convierte en una profesión, eso es. Entonces es muy complicado, es súper complicado.
Y va a haber un momento en el que pues tengamos que tomar decisiones difíciles. Pero como nos ha pasado con los libros anteriores, yo me acuerdo que mi equipo todo el rato me llamaba con problemas y yo decía, para mí Pintoras es como un hijo que ha tenido una gestación propia y que los problemas se han ido como solventando poco a poco, fluyendo con el libro. O sea, Pintoras ha solventado sus propios problemas a medida que iban fluyendo. Cuando no teníamos, yo quería imágenes de todas y no había imágenes de todas. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a pintarles las caras. Y luego resulta una cosa muy simpática, ¿no? O las cintas de registro, tiene 3 cintas de registro porque la red de artistas está todo conectado. Y a mí me pasa que, como soy neurodivergente de esto, TDAH o lo que sea, pues yo estoy buscando una cosa y encuentro algo y corriendo me voy, no sé qué, y se me olvida dónde estaba, y entonces pues 3 cintas de registro. Que me dijo mi editor, si quieres 5, la pijada esta, ¿no? Qué caro es esto de 3 cintitas, ¿para qué? Le dije, para mí es importante. Entonces, eso, se van tomando decisiones un poco sobre la marcha. A ver el 19, me da mucho miedo, la verdad. Porque no pueden estar todas. Al principio sí, pero luego ya no. Y las biografías, hay de algunas que se han escrito Biblias y de otras que eso, que hay una línea. Entonces está complicado. El interés es más en la vida de ellas que en el arte. Es que hay que empezar por algún sitio. Hay que empezar primero por una biografía porque es lo que sustenta la obra. Luego, además, yo soy súper partidaria de no separar la vida del artista porque si no la obra no se entiende. Está totalmente relacionado, exacto. Entonces, si yo quiero entender quién pintaba y por qué pintaba, os lo he contado al principio de todo con el bodegón de Rachel. ¿Por qué Rachel pinta así? Pues su padre es botánico. ¿Sabes? O sea, es que no hay otra. Entonces, hay que empezar por algún sitio. Y es mucho más fácil encontrar la vida que la obra. La obra está perdida, Una cosa que hicimos que a mí me parecía quitar parte a texto, pero fue una decisión que Ana lo estaba haciendo y me pareció feo tirarle ese trabajo a Ana, ¿no? Que es poner dónde están las obras. Está. Ana lo hacía, buscaba dónde estaban las obras. Pues hay una obra en la iglesia de no sé quinto, en el museo de no sé dónde y no sé cuánto. Y claro, había un parrafazo de obras y yo decía, hostias, Ana, digo, esto es un rollo, esto es café para muy cafeteros. Y digo, quita páginas, ¿sabes?, del libro y podemos meter más. Y me dijo, y hubo un momento en el que dije, no voy a tirarle ese trabajazo que ha hecho Ana de investigar dónde está cada puto cuadro, ¿sabes? Y ahora resulta que es una herramienta súper útil porque mucha gente hace el recorrido. Es súper guay. Y he empezado a ver otras páginas y otros sitios donde se están recopilando mujeres que también están siguiendo ese criterio. Es que si no, claro. sí que desaparecen. Claro. O sea, porque la única manera de que el arte se mantenga Eso es. Eso es. Y la investigación ha sido pues muy ardua porque se ha hecho todo online. Apenas ha habido investigación de archivo, que era lo que a mí me gustaba, pero nos pilló todo en pandemia. Y lo guay ha sido que nos hemos puesto en contacto con museos y los museos te responden. Los museos te responden. Les interesa y familiares también. En el caso, por ejemplo, de Hilma Hafklin conseguí en mi momento para hacer el vídeo aquel del 2018, porque Hilma todavía no está en los libros, pero tengo el correo electrónico de su sobrino, que eso fue la pera. O sea, que te responda el sobrino de la Hilma, pues yo me puse muy nerviosa. Pues si te responde yo Clooney, pues te pone nerviosa. Muchísimas, más de las que nos gustaría. Muchas tienen atribuciones erróneas, piensa que pintan en muchos núcleos familiares, la mano no se sabe, si son varias. Por ejemplo, uno de los criterios que tuvimos en el libro es aglutinar las familiares. Que eso luego nos empezó a traer problemas, claro, porque si es una estirpe muy larga, de repente teníamos unas que saltaban de siglo. Y entonces, claro, el otro siglo es otro libro. Entonces, teníamos que mandaros a otro libro, ¿vale? Porque empezábamos aglutinándolas por familia. ¿Por qué empezamos por familias? Porque compartían biografía. Porque fulanita pintó con su tío no sé quinto, fulanita pintó con su padre no sé quinto, y te dabas cuenta que tenían la misma biografía, lo único que cambiaba era el parentesco del pintor principal. Y entonces, pues era absurdo repetir biografías. Entonces las aglutinábamos juntas. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza el tiempo tenemos más información de cada una de ellas. Y luego una cosa muy guay también fue que, como hicimos una primera autopublicación y luego publicamos con editorial, pasaron 2 años entre esas 2 revisiones del primer volumen. Y encontramos pintoras nuevas. Y algunas hermanas que habían desaparecido. Rachel no son 2, son 3. ¿Sabes? Y esa tercera hermana apareció luego. Entonces, mola que en 2 años, tan solo 2 años de reedición, la historia está súper viva y salen, ¿no?
Entonces es muy guay. La verdad que la construcción del propio libro es tanto más fascinante que las vidas de ellas. Es muy divertido. Dime. Has dicho antes que casi todas tienen una red de sororidad, ¿no? Y masculinidad, ¿eh? O sea, con ellos también, ¿eh? Hay muchos artistas, por ejemplo, de Jean-Louis David le conocemos por sus retratos de Napoleón, pero no le conocemos porque es uno de los primeros hombres en abrir un taller para mujeres. Ya, vale. Claro. Claro. Sí, claro, si contribuía también, pues hombres que reconocían. Muy necesario, sí, totalmente. Siempre que hay una evolución viene de mano de quien tiene el poder. Exacto. De hecho, hubo un momento a mitad del libro que decidí añadir un párrafo nuevo al prólogo, porque en un primer momento empezaban todas las biografías igual, ¿no? Hija y alumna de fulano, ¿no? Es todo, casi todas, sobre todo. Y luego llegaba un momento en el que yo tuve que reescribir en el prólogo que esto no lo hacía por quitarlas mérito a ellas, ¿vale? Sino porque era un punto de partida de anclaje con una historiografía que ya está montada. Que se dieran cuenta, que el mundo, que nos demos cuenta de que no se llega ahí por la nada, ¿vale? Y que son tías cojonudas y que lo han pasado dificilísimo, lo han tenido todo en contra, pero que también han tenido ayuda y eso también hay que mostrarlo, ¿vale? Entonces, igual que ahora, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Kate no sé quién ha escrito una historia del arte que se llama Historia del arte sin hombres, ¿no? Creo que se llama, o Historia del arte de grandes mujeres, historia del arte sin hombres, creo que se llama, creo, ¿eh? Pues me parece fatal, porque está tan incompleta como la que hizo Gombrich. Y sinceramente, es que lo veo así, es que ellas no han llegado donde están sin ellos y ellos no han llegado donde están sin ellas. Y esto es así, y la reivindicación tiene que ser así. Y evidentemente yo hablo de los gilipollas a las claras, pero también hablo de los que sí que apoyaron a sus hijas y las mandaron a estudiar y pusieron pasta y tal. O sea, hubo muchísimas injusticias, muchísimas, excesivas, y en el libro están todas. Y me encanta porque otra de las cosas que hemos dejado ha sido las anotaciones nuestras anotaciones. Ana tiene 65 años, entonces es genial cuando es una señora súper correcta. Entonces cuando de repente dice, ¡qué cabrones! Y me pasaba el texto con su paréntesis de qué cabrones, no, joder, qué tela, tal. Y entonces yo decidí dejarlo, porque me parecía súper interesante la aportación de nuestras propias emociones y sentimientos a la hora de investigar, para que veáis que todo está vivo y nos remueve, ¿no? Igual que eso, hay casos fascinantes de hombres que hicieron mucho, mucho por ellas y que movieron las obras y que muchos casos. Lo que pasa es que, bueno, es siempre como mucho más reivindicativo hablar de lo malos que fueron, pero en el fondo ellas no están donde están, no llegaron a donde llegaron, si no fuera por un apoyo masculino o por una permisividad masculina, que también. Bueno, vamos a eso, ¿no? Sí. Venga. Oye, espero que os haya molado un montón. Muchísimas gracias por aguantar mi pedazo de chapa. Así que nada, muchas gracias.